Capítulo 111. 100 formaciones de armadura de hierro y solo le tomó poco más de un mes y medio a Mo Hua completar las pinturas. El anciano Yu frunció el ceño y guardó silencio. Al ver esto, Yu Chenji preguntó, «Papá, ¿qué pasa?» El Elder Yu le entregó la bolsa de almacenamiento a su hijo, «Tú cuentas». Yu Chenji lo tomó, lo barrió con su sentido divino, contó una vez, y luego otra vez, y no pudo evitar contar otra vez. Un momento después, él también se quedó boquiabierto. «Esto, está todo hecho». El anciano Yu lo fulminó con la mirada, «¿No sabes contar?» Yu Chenji sonrió tímidamente y no pudo evitar preguntar nuevamente. Lo hizo él solo. El anciano Yu abrió la armadura de ratán en el interior, la comparó con la formación de armadura de hierro, y aunque algunos golpes fueron un poco descuidados, fueron enérgicos e integrados, completados de una sola vez, de hecho de la mano de una persona. Padre e hijo se miraron sin palabras. Este Mo-san no podría ser una especie de pequeño demonio, ¿verdad? Yu Chenji no pudo evitar murmurar. El anciano Yu le dio un golpe en la cabeza. ¿De qué estás hablando? Yu Chenji, sujetándose la cabeza, no pudo evitar murmurar. Solo estaba diciendo. El anciano Yu lo miró con una expresión inesperada en su rostro. Después de pensarlo un momento, Yu Chenji agregó, no podría haber sido otra persona quien lo ayudó a pintar, ¿verdad? ¿Quién le ayudaría a pintar? El anciano Yu resopló con frialdad. Como cultivador de construcción de bases, he preguntado por todas partes y ni una sola persona me ayudó con la pintura de formación. Tan pronto como se mencionó esto, el Elder Yu se enojó un poco. Por supuesto, no era que los demás no estuvieran dispuestos a ayudarlo a pintar, era solo que el precio que estaba ofreciendo era demasiado bajo. Si realmente fue su propio trabajo, sin mencionar nada más, el agotamiento de su sentido divino no debe ser trivial. Mo Hua, ese niño, solo está en el 5º nivel de refinamiento de I, ¿no es así? Y tampoco es tan viejo. Así es, suspiró el anciano Yu, sintiéndose de repente un poco compasivo y ordenó. Toma algunas de las píldoras nutritivas y objetos espirituales de la casa, voy a visitar la casa de Mo-san. Yu Chenji comenzó a hablar pero se contuvo. Escúpelo, reprendió el Elder Yu. Yu Chenji dijo suavemente, no hay tantas pastillas nutritivas en casa. Tomen todo lo que tenemos. Pero. El rostro del anciano Yu se oscureció. Yu Chenji no se atrevió a decir nada más y solo pudo reunir algunas píldoras nutritivas, Spirit Grass, Linksy y similares que podrían complementar el poder espiritual o el I de sangre, las envolvió en pergamino, las guardó en la bolsa de almacenamiento y se las entregó al anciano Yu. El Elder Yu lo tomó, se giró para irse, pero de repente se dio la vuelta y le ordenó, ven conmigo también. Yu Chenji preguntó confundido, ¿qué necesito buscar? Si Mo Hua realmente puede convertirse en un maestro de formación en el futuro, será una fortuna para nosotros, los cazadores de monstruos. Te llevaré para que puedas conocerte, si hay algo en el futuro, será más fácil hablar, respondió el anciano Yu. Yu Chenji, a pesar de ser un cazador de monstruos de 9º nivel de refinamiento de I, se sintió un poco reacio a ganarse el favor de un niño, pero al ver la mirada severa de su padre, solo pudo decir obedientemente sí. El anciano Yu llevó a Yu Chenji a la familia Mo. Mo-san estaba muy sorprendido, no esperaba que el Elder Yu viniera en persona y que Yu Chenji también estuviera con él. Pensó que debía ser algo serio y su expresión se tornó seria. El Elder Yu hizo un gesto con la mano, no es nada, solo vine a ver cómo está Mo Hua. Tú sigue con tus asuntos. Mo-san se sorprendió, pero pensó que debía tener algo que ver con la formación, lo que lo tranquilizó. Mo Hua también se sorprendió al ver al anciano Yu. Había pensado que el anciano Yu estaba insatisfecho con la velocidad de su pintura de formación y vino a preguntarle al respecto. Pero seguramente, un anciano en la etapa de establecimiento de la fundación no sería tan mezquino. Mo Hua susurró, anciano Yu, ¿quería verme? El Elder Yu no sabía muy bien cómo empezar, tosió y luego preguntó, esa formación, tomó bastante tiempo pintarla, ¿no es así? El corazón de Mo Hua se apretó. El Elder Yu no podría realmente culparme por dibujar demasiado lento, ¿verdad? Pero en realidad fue su culpa, ya que había estado tan concentrado en practicar su técnica de movimiento que se había olvidado de este asunto. Cuando se acordó, ya había pasado un mes. Mo Hua se sintió algo avergonzado y solo pudo decir. Anciano, yo dibujo bastante lento, solo logro hacer 2 o 3 piezas al día, y recién ayer pude terminarlas.
El Elder Yu y Yu Chenji intercambiaron miradas. Realmente los dibujó él mismo. Un niño de 10 años dibujando 2 o 3 formaciones de armadura de hierro con 6 patrones de formación cada día. Y esto lo hizo en su tiempo libre sin descuidar su cultivo. El dúo padre e hijo quedaron desconcertados, sus mentes estaban confusas, pero intentaron hacer lo mejor que pudieron para mantener una expresión serena. No es lento en absoluto, dijo apresuradamente el Elder Yu, es mucho más rápido de lo que esperaba. Originalmente, había pensado que si Mohua podía limitarse a dibujar una pintura de formación al día, sería todo un logro. Después de 3 meses, incluso si el total no llegaba a 100, habría 80 o 90 piezas. Las pocas restantes podrían ser recuperadas gradualmente para más adelante. Sin embargo, ahora que vio la velocidad a la que Mohua dibujó los patrones de formación, fue mucho más rápido de lo que había imaginado. ¡Qué talento! El Elder Yu estaba emocionado y sacó una bolsa de almacenamiento, hablando con suavidad y dulzura, tenía miedo de que estuvieras demasiado cansado. Por eso te traje algunas píldoras nutritivas y objetos espirituales, junto con algo de carne espiritual. No son nada precioso, así que acéptalo sin preocupaciones. Yu Chenji se quedó allí, estupefacto. ¿Cuándo había hablado su padre con alguien con un tono tan amable y gentil? Como si hubiera sido poseído por otra persona. Yu Chenji no pudo evitar temblar. ¿Cómo podría aceptar esto? Mohua declinó cortésmente. El Elder Yu deliberadamente puso una cara severa, toma lo que te doy. Mohua no tuvo más remedio que aceptar. Solo entonces el Elder Yu asintió con la cabeza en señal de aprobación, acercó a Yu Chenji y le dijo. Este es tu tío Yu. Si en el futuro tienes algún problema, simplemente dirígete a él. No hay necesidad de ser educado. Yu Chenji, sintiéndose incómodo bajo el par de brillantes ojos negros de Mohua, forzó una sonrisa y dijo. Sí, si tienes algún problema en el futuro, simplemente acude a tu tío Yu y no habrá necesidad de formalidades. Yu Chenji no sabía qué decir mientras Mohua lo observaba, por lo que simplemente repitió lo que había dicho su padre. El anciano Yu se sintió un poco frustrado con su hijo tan lento de ingenio que ni siquiera podía mantener una conversación adecuada. Mohua dijo agradecido, gracias, anciano Yu, gracias, tío Yu. El anciano Yu asintió con satisfacción y luego le dio una palmadita en el hombro a Mohua. Concéntrate en tu cultivo y en aprender bien los patrones de formación. No te molestaremos más. Después de decir esto, se fue con Yu Chenji. Mohua se había sentido algo incómodo al principio, pensando que el anciano Yu estaba insatisfecho con la velocidad con la que había dibujado las formaciones, pero ahora, al ver que el anciano Yu no solo no estaba preocupado sino que también estaba muy complacido, dio un suspiro de alivio. Mohua mostró felizmente los regalos que el anciano Yu le dio a su padre, Mo-san. Papá, estos son los regalos que me dio el Elder Yu. Quédate con ellos por ahora. Mo-san asintió, tomó la bolsa de almacenamiento, la miró unas cuantas veces y de repente hizo una pausa. ¿Quién te dio esto? El Elder Yu lo hizo, respondió Mohua, desconcertado. ¿Anciano Yu? Mo-san frunció el ceño. El mismo anciano Yu que acaba de llegar. Así es, en la ciudad de Tongxian, solo hay un anciano Yu, dijo Mohua, confundido. Mo-san se quedó atónito. El Elder Yu, conocido por su mal carácter, su comportamiento severo y sus modales miserables, le ofreció un regalo. ¿Y darle un regalo a su hijo? Mo-san quedó abrumado por la sorpresa y se quedó sin palabras. Capítulo 112. En el camino de regreso, el Elder Yu advirtió a su hijo. No le cuentes a nadie más sobre la pintura de formación de Mohua por ahora. Yu Chenji se sorprendió. ¿Por qué? Es joven y proviene de un entorno humilde, pero rebosa de talento. Temo que eso pueda despertar envidias, lo cual no es necesariamente algo bueno. Oh, Yu Chenji lo entendió un poco. Pero no podemos mantenerlo en secreto para siempre, ¿no? Si el niño realmente tiene un don para las formaciones, tarde o temprano lo sabrá, añadió Yu Chenji. Al menos espera hasta que sea mayor y pueda protegerse. A pesar de su mirada aliviada, el anciano Yu no pudo evitar preocuparse. Espero que el niño pueda crecer sano y salvo. Después de completar la formación de armadura de hierro, Mohua ganó algunas piedras espirituales, Bai recibió algo de tinta espiritual y también recibió regalos del anciano Yu, lo que lo hizo muy feliz. Al día siguiente, fue a buscar a Bai Sisen para probar la eficacia del paso de agua. Bai Sisen al principio estaba encantado,
pero de repente recordó algo, bajó la cabeza y se desanimó. La tía Sue me ha dado muchos deberes y ya no me deja entrenar contigo. Mo Hua también se sorprendió. ¿Qué tal un solo combate? Bai Siseng se sintió preocupado. Si peleamos en secreto, la tía Sue no lo sabrá, ¿verdad? Bai Siseng miró disimuladamente a su hermana, Bai Sixi, que estaba sentada a un lado, y dijo. La tía Sue hizo que Sixi me vigilara, no permitiéndome pelear contigo. A su lado, Bai Sixi, que leía un libro con elegancia y tranquilidad, movió ligeramente sus hermosos ojos al oír esto. Miró a Bai Siseng con una mirada débil y con una voz suave y melodiosa dijo. No se lo diré a la tía Sue, pero ¿puedes terminar tu tarea? Ahora, Bai Siseng se encontró sin palabras. La tarea que le asignó la tía Sue era abundante y abarcaba alquimia, refinamiento de artefactos y teorías del cultivo del Tao, y entrenar con Mo Hua sin duda significaría que no la terminaría toda. Mo Hua miró a Bai Siseng con simpatía. Será mejor que te concentres en tu tarea. Te traeré algunas golosinas cuando tenga tiempo. Bai Siseng se sintió un poco mejor. Al salir de la residencia de la montaña olvidadiza, Mo Hua suspiró. Finalmente había aprendido una técnica de movimiento, pero ahora no encontraba ocasión de utilizarla, lo que le decepcionó enormemente. ¿Por qué no aprovechar este tiempo para aprender otro hechizo?, pensó. Con esta idea, el ánimo de Mo Hua se levantó una vez más. Un cultivador espiritual experto debe avanzar para atacar y retirarse para defender. Pero, ¿a quién podría recurrir para aprender un hechizo? Mo Hua se sintió preocupado nuevamente. No había visto a San Lan durante muchos días y se preguntó qué lo mantenía tan ocupado, probablemente algunos asuntos de la corte taoísta de los que no podía escapar. Pero incluso si San Lan estuviera disponible, no sería correcto que lo buscara nuevamente. No siempre se puede esquilar la lana de la misma oveja. Aprender el paso de paso del agua y usarlo discretamente era una cosa, pero aprender más de él sería inapropiado. Si San Lan le enseñara una técnica suprema de la facción protectora de la secta por capricho, los ancianos de la familia San probablemente nunca lo dejarían salirse con la suya. Incluso si no lo mataran para silenciarlo, probablemente intentarían obligarlo a casarse con alguien de su familia. Eso sería una gran pérdida para Mo Hua. Y aún así, no había nadie más de quien pudiera aprender hechizos. Después de pensarlo mucho, Mo Hua decidió buscar con valentía el consejo del señor Xuan. Al día siguiente, Mo Hua trajo algo de carne y pasteles para los hermanos, Siseng y Sixi, y algo de comida y vino para ver al señor Xuan. Después de hacer algunas preguntas sobre las formaciones, Mo Hua dudó varias veces y se contuvo. El señor Xuan parecía un sabio, con un aire de inmortalidad, sin ni de sangre detectable y sin sentido del poder espiritual. ¿Y si no era experto en habilidades taoístas y nunca había peleado con nadie? Si Mo Hua le hiciera estas preguntas y él no pudiera responder, ¿qué haría entonces? Al considerar esto por el señor Xuan, Mo Hua finalmente decidió no preguntar. Al salir, se encontró con el viejo Cui, que estaba jugando al ajedrez solo en el pabellón. Mo Hua le dio varias cajas de piñones y luego jugó un par de partidas de ajedrez de los 5 elementos con él. Cuando estaba a punto de irse, el viejo Cui preguntó, ¿te preocupa algo? ¿Cómo lo supiste? Mo Hua no pudo resistirse a preguntar. Tus habilidades en el ajedrez han retrocedido, dijo el viejo Cui. Mo Hua abrió la boca y se quedó sin palabras. El ajedrez de 5 elementos es tan sencillo que puedes jugarlo con los ojos vendados y no hay lugar para retirarse incluso si quisieras. Sin embargo, las palabras del viejo Cui le recordaron y, aprovechando la oportunidad, Mo Hua preguntó en voz baja. Abuelo Gui, ¿conoces algún hechizo? El viejo Cui dudó por un momento y luego dijo, lo entiendo un poco. Los ojos de Mo Hua se iluminaron, entonces, ¿podrías enseñarme un poco? El viejo Cui se levantó y comenzó a alejarse. Mo Hua pensó que el viejo Cui no estaba dispuesto, pero después de caminar unos pasos, el viejo Cui se giró para mirar a Mo Hua y dijo. Sígueme. Oh, Mo Hua lo siguió apresuradamente. El viejo Cui condujo a Mo Hua a otra zona cubierta de hierba, lejos del gran árbol de langosta. Este lugar era abierto y espacioso, con exuberante césped verde, rodeado de pequeños puentes, estanques y un bosque de bambú que susurraba con el viento. Al aprender hechizos, no te concentres solo en su poder. Los más adecuados son los mejores, dijo Old Koe. Mo Hua escuchó atentamente y luego preguntó. Entonces, abuelo Gui, ¿qué hechizo debería aprender? El viejo Cui reflexionó brevemente y dijo,
hechizos impredecibles y misteriosos, como la técnica de ilusión, la técnica de engaño, la habilidad extraña. Los ojos de Mohua brillaron intensamente. Pero tu raíz espiritual no es buena, no podrás aprenderlas. Mohua. Hechizos de gran poder, como los de los 5 grandes elementos. Mohua se animó. No tiene suficiente poder espiritual para usarlos. Mohua miró al viejo Cui con cierto resentimiento. El viejo Cui tenía una sonrisa que no era del todo una sonrisa, pero tu sentido divino es sobresaliente, no hay necesidad de aprender estos complicados, los hechizos más simples servirán. El viejo Cui le arrojó un libro delgado a Mohua. Mohua lo abrió y vio 3 grandes caracteres. Técnica de bola de fuego. Mohua frunció el ceño y reflexionó por un momento, luego no pudo evitar preguntar, abuelo Gui, ¿esta técnica de bola de fuego es diferente de otras técnicas de bola de fuego? El viejo Cui meneó la cabeza, es lo mismo. Mohua hojeó el libro y se dio cuenta de que la técnica de bola de fuego que le dio el viejo Cui no era muy diferente de las que había visto en hechizos básicos en el reino del refinamiento de y manipulación de la bola de fuego. Sintió una pizca de decepción. ¿No quieres aprenderlo?, preguntó el viejo Cui. Mohua dudó un momento, pensando que el viejo Cui tenía razón. Los hechizos que eran demasiado complejos, demasiado difíciles o que requerían demasiado poder espiritual no eran adecuados para él. Además, no había planeado aprender ningún hechizo notable para empezar desde lo básico era lo mejor, la practicidad era todo lo que importaba. El viejo Cui estaba dispuesto a enseñarle, estaba más que agradecido, así que ¿por qué ser exigente? Mohua negó con la cabeza sinceramente y dijo: Quiero aprender, abuelo Gui, por favor enséñame. El viejo Cui asintió casi imperceptiblemente. La clave de un hechizo reside en 3 aspectos: sentido divino, poder espiritual y meridiano. Usa el sentido divino para movilizar el poder espiritual, canalízalo a través de los meridianos hacia puntos de acupuntura específicos para establecer la circulación y podrás condensar el hechizo. Una técnica de movimiento también es un tipo de hechizo. Ya que has aprendido una técnica de movimiento, deberías entender el principio similar. Comenzar con la técnica de la bola de fuego ahora no debería ser difícil. El viejo Cui le dijo a Mohua varios puntos clave, y Mohua recordó cada uno, luego canalizó su poder espiritual de acuerdo al encantamiento y el cuadro de meridianos de la técnica de la bola de fuego. La técnica de la bola de fuego era muy simple, y su camino de circulación del poder espiritual también era mucho más simple que el paso del agua. Después de intentarlo unas cuantas veces, Mohua lo aprendió. Pruébalo, dijo el viejo Cui. Mohua respiró profundamente, se concentró, movilizó su poder espiritual, activó sus meridianos, formó la circulación, luego apuntó sus dedos hacia el estanque no muy lejos. Un tenue poder espiritual rojo se reunió en las yemas de los dedos de Mohua, formando una llama roja gaseosa que, siguiendo su sentido divino, se disparó directamente hacia el estanque. La bola de fuego explotó en la superficie del agua, sacudiendo el agua del estanque, destrozando las plantas acuáticas y asustando a los peces en el fondo. La superficie del estanque se onduló con las olas por un rato, un completo desastre. Capítulo 113. ¿Esto es un hechizo? Los ojos de Mohua se abrieron con asombro. Parecía que todo lo que hacía falta era canalizar el poder espiritual a través de meridianos específicos y usar el sentido divino para impulsarlo hacia afuera. Luego, uno podía formar hechizos de varios atributos, logrando un poder mucho más allá de las expectativas de Mohua. Después de una perturbación, el estanque volvió a la tranquilidad. Solo las manchas de agua moteadas a lo largo de la orilla y la vegetación fragmentada que flotaba en el agua daban testimonio de lo que acababa de ocurrir. El viejo Cui sintió, no está mal. Mohua se rascó la cabeza, abuelo Gui, ¿qué debería practicar a continuación? Sigue practicando esto. ¿Seguir practicando esto? Sí, dijo el viejo Cui, primero practícalo 100 veces, para sentirlo. ¿Qué es exactamente lo que sientes?, preguntó Mohua, desconcertado. Aunque te lo dijera, no lo entenderías. Después de 100 repeticiones, empezarás a entenderlo, respondió el viejo Cui. Mohua estaba un poco confundido. El viejo Cui añadió, es como con la práctica de la formación, la práctica conduce a la perfección. Con más práctica, ciertas cosas se vuelven intuitivamente claras, pero esas cosas son difíciles de transmitir con palabras. Oh, Mohua asintió, comprendiendo un poco más. ¿Puedo practicar aquí?, Mohua preguntó un poco avergonzado. Ciertamente no podría practicar en casa,
¿Qué pasaría si accidentalmente incendiara el lugar con la técnica de la bola de fuego? Practicar solo en las montañas y los bosques también era algo peligroso. No es molestia, dijo el viejo Cui con indiferencia. Mohua dudó un poco, pero, ¿qué pasa si daño el estanque o estas flores y plantas? Está bien. El viejo Cui miró a Mohua con serenidad y luego hizo un suave movimiento con su manga. Mohua ni siquiera sabía qué sucedió, solo se dio cuenta en un abrir y cerrar de ojos que las manchas de agua junto al estanque habían desaparecido, la vegetación carbonizada se restauró y los peces reanudaron tranquilamente su natación. Como si nada de lo que acababa de ocurrir hubiera sucedido nunca, como si Mohua nunca hubiera usado esa técnica de bola de fuego. Mohua se quedó clavado en el sitio. No es molestia, dijo el viejo Cui con ligereza. En los días siguientes, Mohua siguió corriendo a la casa del señor Xuan. Si el señor Xuan estaba despierto, lo saludaba y buscaba respuestas a algunas preguntas. Si el señor Xuan estaba dormido, esa era la oportunidad perfecta para ir a practicar la técnica de la bola de fuego junto al estanque, al lado del bosque de bambú. Los principios subyacentes de la técnica de la bola de fuego ya estaban claros para Mohua, y después de practicar durante varios días, estaba aprendiendo a usarla. Sin embargo, el poder de la técnica de bola de fuego, la velocidad de lanzamiento y la precisión del golpe variaban ligeramente cada vez. De hecho, como había dicho el viejo Cui, estos métodos requerían práctica personal y comprensión gradual para dominarlos por completo, eran difíciles de expresar con palabras. En estos días, Mohua había estado practicando la técnica de la bola de fuego junto al estanque. Salpicadura tras salpicadura, las bolas de fuego explotaban en el estanque, alterando las plácidas aguas y haciendo que la vegetación se dispersara en todas direcciones, mientras los peces en el fondo entraban en pánico. Afortunadamente, todos los días después de que Mohua se fuera, el viejo Cui restauraba el estanque. De lo contrario, Mohua ya habría secado el estanque. Ese día en particular, mientras Mohua practicaba su técnica de bola de fuego junto al estanque, vio una pequeña cabeza asomándose furtivamente desde lejos. ¿Bai Sisen? Al ver que solo estaba Mohua, Bai Sisen corrió sigilosamente y preguntó con curiosidad, ¿con qué estás jugando? No es un juego, estoy practicando un hechizo, corrigió Mohua. Los ojos de Bai Sisen se iluminaron, ¿estás aprendiendo un hechizo? ¿Cuál? Muéstrame. Mohua lanzó otra técnica de bola de fuego al estanque. Con un estruendo atronador, el agua salpicó por todos lados. Después de ver esto, la emoción de Bai Sisen se desvaneció un poco y dijo con desdén. Es solo la técnica de la bola de fuego. Mohua no lo aceptó. ¿Qué tiene de malo la técnica de la bola de fuego? Bai Sisen lo consoló, está bien, supongo. Pensé que habías aprendido algo más poderoso. ¿Cómo qué? Como, oh, cierto, tienes poco poder espiritual, incluso si lo aprendieras, no podrías usarlo, dijo Bai Sisen. Mohua lo miró con desdén y dijo con frialdad, ¿terminaste tu tarea? Todavía no, el ánimo de Bai Sisen se hundió al instante. Escuché ruidos que venían de aquí, así que me escabullí. Tendré que volver pronto. Bai Sisen continuó preguntando, ¿tu práctica de la técnica de la bola de fuego no molestará al señor Xuan? Mohua negó con la cabeza, le pregunté al abuelo Gui y me dijo que no. La casa del señor Xuan está lejos y es muy tranquila. Bai Sisen asintió y miró a Mohua con envidia, el señor Xuan es realmente bueno contigo. El señor Xuan también es muy amable con todos ustedes, y usted y el señor Xuan tienen algunas conexiones, ¿verdad?, preguntó Mohua con perplejidad. Bai Sisen agitó su mano. ¿No entiendes? Pensó por un momento pero no dio más detalles. Él y Sixi sentían un gran respeto por el señor Xuan, y aunque acudían a él con preguntas todos los días, por lo general no molestaban al caballero innecesariamente. Al igual que Mohua, que buscaba la guía del caballero cada vez que se encontraba con un problema, llegando incluso a usar la técnica de la bola de fuego para hacer estallar un estanque en el patio del señor Xuan, ellos no se atreverían a hacer tal cosa. ¿Estás tratando de conspirar contra el caballero, sintiéndote culpable y por eso tienes miedo del caballero? Mohua miró a Bai Sisen con sospecha. Bai Sisen frunció el labio, primero necesitaría la habilidad para hacer eso. Es cierto, asintió Mohua. Bai Sisen preguntó con curiosidad, ¿el viejo Cui te enseñó esta técnica de bola de fuego? Sí. ¿El viejo Cui solo te enseñó la técnica de la bola de fuego? No lo entiendes, lo que conviene es lo mejor. Mohua dijo, imitando la manera experimentada del viejo Cui. Bai Sisen lo pensó y asintió, es cierto.
Mohua le preguntó a cambio, ¿el abuelo Guy es realmente tan poderoso? Debería serlo, dijo Bai Zizeng, inseguro. Así que tú tampoco lo sabes. Bai Zizeng esbozó una sonrisa incómoda. Mohua luego lo apresuró, será mejor que vayas a estudiar, no me molestes en practicar hechizos. Bai Zizeng realmente no quería irse, estudiar era demasiado tedioso. Tú practica, yo puedo darte algunos consejos. ¿Qué puedes señalar? No sabes hechizos, dijo Mohua, desconcertado. Bai Zizeng dijo, disgustado, no he comido cerdo, pero tampoco he visto correr a un cerdo. Aunque practico artes marciales, todavía conozco algunos hechizos poderosos. Ese fue efectivamente el caso, la familia Bai tenía una rica herencia de conocimientos. Usa la técnica de la bola de fuego nuevamente para que la vea, dijo Bai Zizeng. Oh, Mohua usó nuevamente la técnica de bola de fuego. El estanque explotó una vez más. El poder parece un poco pequeño, dijo Bai Zizeng. ¿Es porque mi poder espiritual es demasiado débil? No del todo. La fuerza de un hechizo está relacionada con tu habilidad con él. Cuanto más hábil seas en su uso, mayor será su poder. Domina un hechizo a la perfección y, aunque el poder espiritual consumido siga siendo el mismo, su fuerza seguirá aumentando, explicó Bai Zizeng con paciencia. Mohua sintió continuamente, entonces, ¿qué implica específicamente esta competencia? ¿Tienes el diagrama de meridianos para la técnica de la bola de fuego? Mohua abrió el cuadro de meridianos para la técnica de la bola de fuego. Bai Zizeng señaló el gráfico y dijo. En pocas palabras, se trata de la precisión con la que tu poder espiritual sigue estos meridianos y puntos de acupuntura. Si cada vez que tu poder espiritual circula exactamente a través de estos canales y puntos, entonces, sin duda, el poder del hechizo aumentará enormemente. Por supuesto, la precisión absoluta es casi imposible, después de todo, los humanos no son marionetas, no es realista ser perfecto todo el tiempo, bastará con estar lo suficientemente cerca, explicó Bai Zizeng. Mohua tuvo una epifanía y le hizo a Bai Zizeng varias preguntas más. Bai Zizeng estaba emocionado de presumir frente a Mohua por una vez y con entusiasmo le brindó orientación durante bastante tiempo. De repente, una bola de papel voló de la nada y golpeó a Bai Zizeng directamente en la cabeza. Mohua recogió la bola de papel, la desdobló y vio que era un simple boceto de una pequeña cara dibujada con un pincel. El rostro tenía líneas simples, solo unos trazos y 2 puntos, y parecía algo disgustado. Bai Zizeng, sujetándose la cabeza, vio la nota y exclamó. Se acabó, Cixi está enojada. Le dije que iba a venir a jugar contigo un rato, pero sin darme cuenta me quedé demasiado tiempo. Bai Zizeng se levantó apresuradamente y soltó un practica más por ti mismo antes de salir corriendo rápidamente. Mohua se quedó atónito por un momento, luego no pudo evitar reír. Después, Mohua practicó con un control preciso del poder espiritual como había dicho Bai Zizeng, y efectivamente, la técnica de la bola de fuego se volvió un poco más poderosa. Una vez que Mohua había practicado 100 veces, había logrado usar la técnica de la bola de fuego con bastante habilidad. Luego Mohua fue a buscar al viejo Cui, abuelo Guy, lo he practicado cientos de veces. El viejo Cui asintió, ¿lo tienes? Lo tengo. Bien, el viejo Cui asintió en señal de aprobación. Ahora comenzaré a enseñarte correctamente. Ah. Mohua se quedó atónito, ¿no me has enseñado ya? El viejo Cui dijo con indiferencia. Todavía no he empezado a dar clases, ¿qué hay que enseñar sobre la técnica de la bola de fuego? Capítulo 114. ¿Qué hay que enseñar sobre la técnica de la bola de fuego? Después de pasar 4 o 5 días y practicar la técnica de la bola de fuego 100 veces, Mohua quedó atónito. Pensó que casi lo había aprendido, pero las palabras del viejo Cui implicaban que en realidad no había aprendido nada en absoluto. Abuelo Guy, ¿qué otros hechizos me enseñarás entonces? Mohua estaba algo expectante. No es necesario enseñar hechizos, la técnica de la bola de fuego es suficiente, dijo el viejo Cui. Completamente desconcertado, Mohua preguntó, entonces, ¿qué me estás enseñando? El viejo Cui no respondió, pero hizo una pregunta. ¿Cuál es el primer punto clave al usar un hechizo? Primero aprendes el hechizo, se aventuró Mohua. Esa es la base, no el punto clave. El primer punto clave es que debes golpear a tu enemigo. No importa cuán poderoso sea un hechizo, si no golpea al enemigo, es como si no existiera, aprenderlo es una pérdida de tiempo, dijo Old Koe.
Mo Hua de repente se dio cuenta, pero también sintió que esto era algo evidente. Si quieres golpear a alguien con un hechizo, ¿en qué confías? Continuó el viejo Cui. Sentido divino, respondió Mo Hua. ¿Por qué? Después de pensarlo un momento, Mo Hua dijo. La ejecución de un hechizo depende del sentido divino, el lanzamiento depende del sentido divino y, después de que se lanza un hechizo, su trayectoria también está controlada por el sentido divino. Por lo tanto, si un hechizo va a golpear a alguien, también depende del sentido divino. El viejo Cui asintió con la cabeza, el mundo en el sentido divino es diferente del mundo que se ve a simple vista. Lo sabes, ¿verdad? Mo Hua asintió. El mundo visto a simple vista tiene contornos claros y una riqueza de colores delicados. Sin embargo, cuando un cultivador libera su sentido divino, lo que percibe es un vacío de blancura, donde los objetos pierden sus contornos concretos y solo quedan los estados de poder espiritual. En otras palabras, el mundo en el sentido divino de un cultivador es como una hoja de papel en blanco con manchas coloridas de poder espiritual. Lo que el sentido divino percibe no es la apariencia específica de los objetos, sino más bien el estado más esencial del poder espiritual en esos objetos. El viejo Cui continuó, si un hechizo requiere la guía del sentido divino, entonces para alcanzar el objetivo, el sentido divino debe verlo primero. Entonces, abuelo Gui, ¿no podemos usar nuestros ojos para ver? Preguntó Mo Hua. Los ojos son muy fáciles de engañar. Es una tontería que los cultivadores confíen solo en la vista, dijo el viejo Cui. Mo Hua asintió. Con un pellizco casual, el viejo Cui tuvo una estrecha hoja de bambú de color verde jade cayendo entre sus dedos. Desde 30 pies de distancia, golpea esta hoja de bambú con la técnica de bola de fuego. Mo Hua se preocupaba de que la técnica de la bola de fuego pudiera dañar al viejo Cui, pero considerando la brecha en su cultivo, mantuvo sus preocupaciones para sí mismo con mucho tacto. Su técnica de bola de fuego probablemente ni siquiera sería suficiente para calentar las manos del viejo Cui. Mo Hua retrocedió 30 pies, liberó su sentido divino y, en el mundo del sentido divino, todo era un vacío de blancura. La hoja de bambú flotó en el aire, mostrando una tenue sombra verde de poder espiritual. Pero en este mundo de blancura, la figura del viejo Cui estaba ausente. Mo Hua sabía que esto se debía a su gran disparidad en el sentido divino. Cuanto más débil sea el sentido divino de uno, menos capaz será de vislumbrar a un cultivador con poderoso sentido divino. Abuelo Gui, allá voy. Después de que Mo Hua habló, activó la técnica de la bola de fuego, apuntando a la sombra del poder espiritual de la hoja de bambú con su sentido divino. La técnica de la bola de fuego golpeó la hoja de bambú, quemando ese trozo de color verde jade hasta convertirlo en cenizas, pero el viejo Cui, que estaba pellizcando la hoja, permaneció completamente ileso. El viejo Cui chasqueó los dedos y agarró otra hoja de bambú. Esta vez aflojó su agarre y la hoja entre sus dedos comenzó a flotar y bailar en el aire con el viento. Golpéalo con la técnica de bola de fuego. Mo Hua encontró esto desafiante, pero aún así se concentró intensamente, siguiendo la trayectoria de la hoja con su sentido divino y luego lanzó la técnica de la bola de fuego. La bola de fuego voló por el aire, apenas rozando la hoja sin golpearla. ¿Sabes por qué no le pegaste? Mo Hua se rascó la cabeza, ¿la hoja está volando demasiado rápido? Con un movimiento casual de su mano, el viejo Cui conjuró una ráfaga de viento dentro de la habitación, el viento barrió varias hojas de bambú y las hizo girar en el aire a gran velocidad. El viejo Cui movió las yemas de sus dedos, lanzando una chispa que luego se elevó hacia arriba, persiguiendo las hojas en el aire. No importaba cuánto bailaran las hojas de bambú, eventualmente eran atrapadas por las chispas, perforadas una por una y convertidas en cenizas. Mo Hua se quedó estupefacto. Esto es lo primero que te voy a enseñar, dijo el viejo Cui, mirando a Mo Hua, y añadió lentamente. Bloqueo del sentido divino. Bloqueo del sentido divino. Mo Hua murmuró, sin entender qué era, pero sintiendo un shock inexplicable en su corazón. El bloqueo del sentido divino significa fijar a tu enemigo con tu sentido divino. De esta manera, sin importar cómo esquiven, no podrán escapar del seguimiento del hechizo, dijo Old Koe. Entonces, si apuntas con sentido divino, ¿seguramente darás en el blanco?, preguntó Mo Hua. A menos que la técnica de movimiento del oponente sea tan rápida que supere tu hechizo, o se defienda con otro hechizo o un artefacto espiritual, de lo contrario no podrá escapar. Oh, dijo Mo Hua, un poco emocionado, y luego preguntó, ¿cómo uso el bloqueo del sentido divino?
Libera tu sentido divino, discierne el estado del poder espiritual del enemigo, y una vez que tu sentido divino se adhiera a él, podrás centrarte en su posición. El viejo Cui lo explicó brevemente y luego agregó. Suena complicado, pero una vez que lo practiques unas cuantas veces lo entenderás. Después de que el viejo Cui terminó de hablar, pellizcó una hoja de bambú con sus dedos. Intenta fijar esto. Mo Hua asintió, hizo lo que le había ordenado el viejo Cui, liberó su sentido divino y discernió el estado del poder espiritual de la hoja de bambú. Después, naturalmente sintió una sensación de bloqueo perspicaz. Era como dibujar una formación. Una vez que entendías los patrones de formación, toda la formación parecía estar impresa en tu mente. Mo Hua fijó su sentido divino en la hoja de bambú. El viejo Cui observó a Mo Hua, su mirada se intensificó. Está aprendiendo esto rápidamente. Es porque su sentido divino es demasiado fuerte, pensó el viejo Cui en voz baja. Después de un momento de silencio, los dedos del viejo Cui se aflojaron y la hoja de bambú bailó en el aire. Mo Hua cerró los ojos, concentró su energía y una bola de fuego de color rojo pálido se formó entre sus dedos. La lanzó al aire siguiendo la trayectoria que había imaginado y golpeó la hoja de bambú danzante, reduciéndola a cenizas. Mo Hua abrió los ojos y sonrió feliz. El viejo Cui asintió. Has aprendido bien. Abuelo Gui, enseñas muy bien. El viejo Cui no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mo Hua pensó por un momento y luego preguntó, ¿qué pasa si no puedo apuntar a mi oponente con sentido divino? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? El mejor curso de acción, dijo el viejo Cui mirando a Mo Hua, es correr. Mo Hua se sorprendió y luego comprendió. Si no puedes apuntar con sentido divino, significa que el sentido divino del oponente es mucho más fuerte que el tuyo y, naturalmente, su cultivación también es mucho mayor que la tuya. No correr equivale a esperar la muerte, y atacar es similar a buscar la muerte. Si realmente no puedes correr, o si no hay escapatoria, tendrás que confiar en tu vista o adivinar basándose en tu intuición, dijo Old Koe. Entonces, lo dejo en manos del destino. Mo Hua pensó en silencio para sí mismo. ¿Cómo puedo evitar que un oponente me ataque con sentido divino? Mo Hua preguntó nuevamente. Si tu sentido divino es más fuerte que el de tu oponente, le resultará difícil fijarte en ti. Si tu sentido divino es mucho más fuerte que el de tu oponente, entonces no podrá fijarte en absoluto. Mo Hua lo pensó un momento y comprendió. Cuanto más fuerte sea tu sentido divino, más difícil será para el sentido divino del oponente detectarte, en consecuencia, se vuelve más difícil para ellos fijarte en ti. Si tu sentido divino es tan fuerte que el oponente no puede detectarte, entonces, naturalmente, no podrá apuntar a ti. En el combate mágico, también hay técnicas para usar el sentido divino, pero no puedo enseñarte eso. Tendrás que comprenderlo por tu cuenta cuando te enfrentes a otros cultivadores en la batalla, dijo Old Koe. ¿No puedes enseñarme ni un poquito?, preguntó Mo Hua. El viejo Cui explicó, el sentido divino es diferente del poder espiritual. El poder espiritual tiene un camino trazable mientras que el sentido divino es etéreo. Los cultivadores pueden usar meridianos y puntos de acupuntura para localizar el poder espiritual, pero no pueden definir el sentido divino de la misma manera. Por lo tanto, cómo usar el sentido divino es algo que debes experimentar y comprender por ti mismo. Si te lo explicara, no lo entenderías. Incluso si lo hicieras, no significa que puedas usarlo correctamente. Mo Hua asintió, asegurándose de recordar seriamente todo lo que dijo el viejo Cui. Aunque ahora no lo entendía del todo, estaba seguro de que sería útil en el futuro. El viejo Cui continuó, sin embargo, no necesitas preocuparte demasiado. En términos generales, entre los cultivadores del mismo reino principal, la diferencia en el sentido divino no es lo suficientemente grande como para evitar por completo que un oponente los ataque. El viejo Cui dejó de hablar allí y miró a Mo Hua, su mirada volviéndose más centrada. En términos generales, ese es el caso. Capítulo 115. En términos generales, los cultivadores del mismo reino, su sentido divino no diferiría tanto como para hacer imposible que un oponente los ataque. Pero estrictamente hablando, Mo Hua no cuenta como un cultivador ordinario, al menos no cuando se trata del sentido divino. Si su sentido divino sigue creciendo de esta manera, es difícil decir si podrá ser atrapado por el sentido divino de otra persona. El viejo Cui no lo demostró exteriormente, pero en su corazón se agitaron ondas. Entonces Mo Hua recordó otra pregunta y preguntó, «Abuelo Gui, ¿todos los cultivadores saben cómo bloquear con el sentido divino?» No todo el mundo.
El viejo Cui volvió a sus cabales y respondió con indiferencia: de los cultivadores que he visto, 7 de cada 10 no saben cómo hacerlo, más de 2 de cada 10 lo saben pero no son expertos, y menos de 1 de cada 10 puede usarlo exquisitamente. Mo Hua dijo con cierta confusión: no parece difícil, ¿por qué más del 70% de los cultivadores no saben cómo hacerlo? Al menos cuando lo utilizó no le resultó difícil. El viejo Cui lo miró en silencio, sintiendo que Mo Hua en ese momento tenía cierto parecido con el señor Xuan. No todos los cultivadores tienen un sentido divino tan fuerte, ni todos son expertos en usarlo. En realidad, es de tal maestro, tal alumno, ¿no? Este chico, Mo Hua, también se ha extraviado un poco. El viejo Cui suspiró interiormente y luego dijo: la razón por la que el 70% de los cultivadores no pueden concentrarse con el sentido divino, la mitad se debe a la falta de enseñanzas adecuadas, incapaces de aprender el método correctamente. La otra mitad se debe a que incluso si aprenden, no logran comprenderlo. El sentido divino es intangible, como los cuernos de antílope, no deja rastro. Por lo tanto, no es fácil de enseñar ni fácil de aprender. La mera instrucción verbal es difícil de entender. Oh, Mo Hua asintió, sin comprender del todo. Pero, Mo Hua dudó y luego preguntó: incluso si un hechizo impacta, la técnica de bola de fuego no es muy poderosa, por lo que no es una gran amenaza, ¿verdad? El viejo Cui no respondió directamente, sino que preguntó: ¿cuánto poder espiritual se necesita para matar a un cultivador? Mo Hua se estremeció por dentro y negó con la cabeza. No había matado a nadie antes, ¿cómo iba a saberlo? El viejo Cui dijo: algunos cultivadores pueden matar con el poder espiritual de 10 ciclos, mientras que otros no pueden matar ni siquiera con 100 ciclos de poder espiritual. El poder espiritual circula una vez por los 12 meridianos regulares para completar un ciclo. Independientemente de la edad o la constitución física del cultivador, la variación del poder espiritual en un ciclo no es significativa. Por lo tanto, los cultivadores comúnmente utilizan ciclos para medir la abundancia de poder espiritual. Cuanto más ciclos haya, mayor será el poder espiritual y más fuertes serán los hechizos que se pueden lanzar. ¿Es porque los cultivadores tienen puntos vitales? El viejo Cui asintió y dijo: el Baihui, el Senting, el meridiano del corazón, el Dantian y otras partes son puntos vitales para los cultivadores. Si uno es golpeado por un hechizo sin ninguna protección, puede resultar gravemente herido o morir. Mo Hua dijo: eso significa que, si golpeas los puntos vitales, incluso si el hechizo en sí no es particularmente poderoso, aún podría causar un daño mayor. Si golpea áreas que no importan mucho, incluso un hechizo poderoso podría no ser fatal. Correcto. Mo Hua reflexionó un rato y de repente se dio cuenta y dijo: por lo tanto, el bloqueo del sentido divino es muy importante. Solo con un sentido divino poderoso y un bloqueo preciso, los hechizos pueden alcanzar puntos vitales con mayor facilidad. ¿Es correcto, abuelo Gui? El viejo Cui asintió. Mo Hua estaba algo emocionado. Con esto, incluso si su poder espiritual no era fuerte, sus hechizos aún podían ser bastante amenazantes. Pero el viejo Cui le echó un jarro de agua fría diciendo: esa es la teoría, pero no sirve de nada en el combate real. Mo Hua estaba atónito. Cualquier persona con sentido común protegería sus puntos vitales. Si apuntas a ellos, incluso si no está bloqueado por túnicas taoístas blindadas, será desviado por los brazos o las manos del cultivador, explicó Old Koe. Mo Hua estaba confundido nuevamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Debes conocer los puntos vitales de un cultivador. Los ataques furtivos ocasionales pueden funcionar, pero en el combate cara a cara, no son confiables. El viejo Cui dijo: como cultivador espiritual que se destaca en lanzar hechizos, lo más importante es saber cómo usar los hechizos. ¿Cómo deben utilizarse? El viejo Cui asintió y continuó: lanzar un hechizo lleva tiempo. Mo Hua todavía no entendía muy bien. El viejo Cui explicó: cuando un cultivador lanza un hechizo, se requiere la circulación del poder espiritual. Este tiempo varía de una respiración a 10 respiraciones. Cuanto mayor sea el grado del hechizo, mayor será el poder espiritual que invoque y, cuanto mayor sea su poder, más tiempo llevará lanzarlo. Algunos hechizos extremadamente poderosos pueden incluso tardar varias horas en lanzarse. Por el contrario, aunque los hechizos de menor grado invocan menos poder espiritual y tienen menor fuerza, el tiempo que lleva lanzarlos también es más corto. El viejo Cui miró a Mo Hua y dijo lentamente. Los ojos de Mo Hua se iluminaron levemente. Por lo tanto, cuando un cultivador espiritual se enfrenta a un enemigo,
o bien anticipa los movimientos del enemigo, lanzando hechizos de antemano con hechizos poderosos para matarlo de un solo golpe o... La mirada del viejo Cui se agudizó cuando dijo, toman la iniciativa para suprimir al enemigo con hechizos simples pero afilados, sin darle al enemigo la oportunidad de respirar. Una epifanía golpeó a Mo Hua. Como él mismo tenía una raíz espiritual de bajo grado y un poder espiritual débil, no podía aprender esos hechizos de alto grado que eran poderosos pero también consumían una gran cantidad de poder espiritual. Tendría que forjar su propio camino, aprendiendo hechizos como la técnica de la bola de fuego que no eran muy poderosos pero podían ejecutarse rápidamente para ganar la ventaja. Sin embargo, todavía había un problema. ¿Puede un hechizo con poco poder realmente suprimir al enemigo?, preguntó Mo Hua. Los cultivadores corporales rompen los movimientos de sus oponentes, los cultivadores espirituales rompen los hechizos de sus oponentes. Si el enemigo no puede atacar, naturalmente solo pueden ser suprimidos. El viejo Cui continuó, los cultivadores corporales también son humanos, una vez que son golpeados por tu hechizo, naturalmente sufrirán dolor. Si su voluntad no es fuerte, su impulso de ataque severamente se verá interrumpido. Si te encuentras con alguien que intercambia golpe por golpe, vida por vida, puedes apuntarle a las articulaciones o a los puntos vitales. Al hacerlo, tendrá que pensarlo 2 veces antes de enfrentarse a ti. Una vez que dude, ya no se atreverá a arriesgar su vida de manera imprudente. Mo Hua nunca había imaginado que hubiera tantas complejidades en el uso de hechizos, y por un momento fue como recibir un golpe esclarecedor en la cabeza. La mirada que le dirigió al viejo Cui estaba llena de admiración. La expresión del viejo Cui permaneció tranquila, pero sintió una ligera sensación de satisfacción en su corazón, tan quieto como un pozo antiguo, al ser mirado con tanta reverencia. Pensó para sí mismo que el señor Xuan tenía razón. Enseñar a un discípulo cuando uno tenía tiempo también podía considerarse un pasatiempo agradable. ¿Lo entiendes ahora? Mo Hua sintió continuamente. El viejo Cui dio más instrucciones. Aunque existen muchos hechizos en el mundo, los principios son básicamente los mismos. Cada hechizo tiene debilidades, pero cada hechizo también tiene sus fortalezas. Lo que un cultivador debe hacer es aprovechar sus fortalezas y evitar las debilidades. Por el contrario, si bien cada hechizo tiene sus puntos fuertes, también inevitablemente tiene sus debilidades. Tu tarea es identificar esas debilidades y usarlas para romper el hechizo. Existe una gran variedad de técnicas taoístas, cada una con sus fortalezas y defectos. El arte de utilizarlas reside en el corazón. El habitualmente taciturno viejo Cui, cuando hablaba de hechizos, hablaba sin cesar y sus palabras eran como perlas. Es posible que estas verdades no te sean de utilidad ahora, pero el cultivo del Tao es un largo viaje y estas podrían resultarte útiles algún día, dijo el viejo Cui. Mo Hua escuchó atentamente, tomando en serio cada palabra, y luego se inclinó ante el viejo Cui y dijo: Gracias por tu orientación, abuelo Gui, lo recordaré todo. El viejo Cui asintió con la cabeza. Mo Hua pensó cuidadosamente en las palabras del viejo Cui y luego consideró otro problema práctico. Actualmente solo podía lanzar una técnica de bola de fuego. Las cosas que Old Cui mencionó, como tomar la iniciativa, reprimir con hechizos, jugar con las fortalezas y romper los hechizos enemigos, parecían un poco más allá de él. Después de todo, solo conocía una técnica de bola de fuego. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Mo Hua volvió a rascarse la cabeza. Practica la técnica de la bola de fuego. El viejo Cui dio una respuesta sencilla y sin adornos. ¿Hasta cuándo practicar? Sigue practicando, cuanto más preciso mejor, cuanto más rápido mejor. El viejo Cui miró a Mo Hua con ojos profundos, solo necesitas recordar una frase. En el mundo de los hechizos, solo la velocidad es insuperable. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 116. Todos los hechizos del mundo dependen de la velocidad, porque solo la velocidad es imbatible. Mo Hua grabó este principio profundamente en su corazón. Entonces, abuelo Gui, ¿qué hechizo debería aprender a continuación? Le preguntó Mo Hua al viejo Cui nuevamente. No podría confiar en la técnica de la bola de fuego durante toda su vida. Lo que sea. La respuesta del viejo Cui fue igualmente casual. Eso significa que mientras entienda los principios, no importa lo que aprenda. Esta era la única forma en que Mo Hua podía interpretarlo. El viejo Cui había vuelto a su yo taciturno y reticente, por lo que Mo Hua consideró inapropiado preguntar más y decidió practicar su técnica de bola de fuego en su lugar.
Después, Mohua practicaba la técnica de la bola de fuego cada vez que tenía tiempo. Recordó las palabras del viejo Kui, practicar hasta que su puntería fuera lo más precisa y su lanzamiento lo más rápido posible. Ahora, con Water Passing Stab para protegerse y Fireball Technique para la ofensiva, podría considerarse que tiene un nivel básico de defensa y autoconservación. En cuanto a aprender otros hechizos, Mohua ya no tenía prisa, especialmente porque no había una necesidad inmediata de más. Luego Mohua redirigió su atención a la formación. En el quinto nivel de refinamiento de I, Mohua ahora podía dibujar 8 patrones de formación, pero estimó que dentro de su reino actual, era imposible dibujar 9 patrones de formación. Tal como había dicho el señor Zhuang, el sentido divino tenía sus límites. Todas las noches, Mohua continuaba practicando la formación en la estela taoísta para mejorar su sentido divino, pero claramente sentía que el crecimiento de su sentido divino era minúsculo, casi como si hubiera llegado a un cuello de botella, con su mar de conciencia ya rebosante. Dadas las circunstancias, no había nada que hacer más que esperar un avance en el reino para intentar dibujar una formación con 9 patrones. 9 patrones de formación. Mohua frunció el ceño y pensó por un momento, luego de repente se sorprendió. 9 patrones de formación, ¿no era esa la marca de un maestro de formación de primer grado? ¿Estaba, sin saberlo, a punto de convertirse en un maestro de formación de primer grado? Mohua se quedó conmocionado en silencio. Aunque todavía necesitaba la evaluación de la corte taoísta y una posición disponible de maestro de formación de primer grado, ser capaz de dibujar una formación de 9 patrones significaba que un pie ya estaba sobre el umbral de un maestro de formación de primer grado. Mohua sintió una oleada de emoción. El señor Zhuang tenía razón, mientras uno se dedique por completo a dibujar formaciones, dibujando constantemente sin distracciones, eventualmente se convertirá en un maestro de formaciones de primer grado. Los métodos más simples son a menudo los más directos. Mohua quería alardear un poco, pero recordando las enseñanzas del señor Zhuang de permanecer humilde y sereno, controló sus pensamientos y calmó su mente. El camino del cultivo del Tao es largo y un logro momentáneo no es nada significativo. Solo permaneciendo humilde y sin desanimarse se puede alcanzar el camino de la longevidad. Si quisiera alardear, tendría que esperar hasta que pudiera dibujar 9 patrones de formación y convertirse en un maestro de formación de primer grado. Mohua sintió para sí mismo. Sin embargo, había un problema con su tinta espiritual. Para aprender la formación con 9 patrones y convertirse en un maestro de formación de primer grado, no solo necesitaba practicar en la estela taoísta, sino que también tenía que pintar en papel de formación y otros diversos medios de formación. Era importante no solo aprender, sino aplicar lo aprendido para comprender profundamente la formación. Además, la técnica de cultivo que Mohua estaba practicando, el Leaben Yang Hui, tenía su cuello de botella en la formación misteriosa. Sin desentrañar la formación misteriosa, no podría atravesar el cuello de botella y ascender en el reino. Desentrañar el misterio de la formación dependía de la experiencia con las formaciones. Para ello, necesitaba observar y practicar una multitud de formaciones. Ya sea para convertirse en un maestro de formación de primer grado o para resolver la formación misteriosa, Mohua necesitaba aprender y practicar una amplia gama de formaciones. Lo que significaba que necesitaba una cantidad significativa de tinta espiritual. Un maestro de formación regular no necesitaría tanta tinta espiritual porque su sentido divino, limitado como era, no le permitía dibujar muchas formaciones en un día, ya sea aprendiendo o comerciando. Pero Mohua era diferente. El sentido divino de Mohua era considerablemente más alto que el de sus pares en el mismo reino, y con la estela taoísta, continuó fortaleciéndose. Gracias a Leaben Yang Hui, su dibujo de formación fue mucho más rápido que el de otros, y junto con la técnica secreta enseñada por el señor Zhuang, la técnica de meditación, su sentido divino se recuperó rápidamente. Entonces Mohua pintaba desde el amanecer hasta el anochecer sin descanso, siendo capaz de completar casi 10 pinturas de formación en un día. Eso es varias veces más que otros maestros de formación del mismo nivel. Como resultado, Mohua utilizó la tinta espiritual como si fuera agua corriente. De vez en cuando, el anciano Yu hacía que alguien trajera algo de tinta espiritual para Mohua. En opinión del anciano Yu, dado que Mohua era joven y su sentido divino no era lo suficientemente estable, la tinta espiritual que proporcionó debería haber sido adecuada para el uso de Mohua. Pero en realidad, eso estaba lejos de ser suficiente para Mohua. Mohua estaba algo preocupado pero no tenía buenas soluciones, lo que lo llevó a una pregunta. ¿Cómo se elabora exactamente la tinta espiritual?
Mohua pensó en pedirle consejo al señor Zhuang, pero como la pregunta no era demasiado profunda, no quería perturbar la soledad del caballero, así que fue a preguntarle a Bai Siseng. Bai Siseng estaba sentado bajo una gran pagoda, con el rostro retorcido por el dolor mientras trabajaba en sus estudios. Mohua echó un vistazo al libro, que era Control de temperatura de alquimia y análisis de calidad de píldoras. Mohua no entendió. De hecho, no era experto en alquimia, pero tenía bastante claro los patrones de formación dentro de un horno de alquimia. Después de todo, una vez había ayudado al viejo señor Feng a reparar la formación espiritual que controlaba el agua y la madera dentro de un horno de alquimia. Bai Siseng cerró su libro y se tumbó en el suelo, rígido como un pescado salado e inmóvil. Siseng, tengo una pregunta para ti. Bai Siseng habló con cansancio, este libro me ha dado dolor de cabeza, pregúntale a Sixi, déjame descansar un poco. Oh, Mohua giró la cabeza para mirar a Bai Sixi. Bai Sixi también acababa de cerrar su libro, sus ojos como aguas otoñales miraban a Mohua. ¿Tienes un momento? Preguntó Mohua en voz baja. Bai Sixi asintió levemente. Mohua reflexionó sobre sus palabras y preguntó, ¿cómo se usa la tinta espiritual para preparar las formaciones? Con sangre de monstruo, líquido espiritual, hierba espiritual o minas espirituales, dijo Bai Sixi sucintamente, con voz clara y melodiosa. Pero Mohua no entendió muy bien, ¿hay algo más específico? Conociendo estos materiales, Mohua aún no tenía idea de cómo prepararlos. Espera un momento. Bai Sixi abrió una bolsa de almacenamiento blanca como la nieve bordada con elegantes patrones de fénix dorado pálido y rebuscó en ella para sacar un libro. Mohua miró con curiosidad la refinada pero exquisita bolsa de almacenamiento de Bai Sixi. Se preguntó qué habría guardado dentro, ya que parecía contener todo tipo de libros. Las manos hermosas y delicadas de Bai Sixi sostuvieron el libro y se lo entregaron a Mohua. Mohua lo tomó y lo hojeó. La portada del libro decía registro de tinta espiritual de primer grado, que documentaba la tinta espiritual comúnmente utilizada para formaciones de primer grado e inferiores, incluidos los tipos de tinta, recetas y técnicas de preparación específicas. También había una línea de texto en la portada, colección del clan de la familia Bai, no debe difundirse. Mohua no pudo evitar mirar a Bai Sixi. Bai Sixi dijo suavemente, está bien, no es un secreto. Mohua se sintió aliviado y continuó navegando. Los métodos para preparar tinta espiritual de primer grado eran relativamente simples, principalmente usando sangre de monstruo como base, mezclada con una cierta proporción de polvo de piedra espiritual y líquido espiritual diluido, o el jugo de alguna hierba espiritual. Para neutralizar la agresividad de la sangre de monstruo y estimular su eficacia, mezclando la tinta con energía espiritual. El líquido espiritual y la hierba espiritual no se usaron mucho, por lo que no fue demasiado problemático. La parte más desafiante fue obtener la sangre del monstruo. La sangre de monstruo utilizada para preparar tinta espiritual tenía que ser extraída de las bestias monstruosas mientras aún estaban vivas o dentro del lapso de tiempo de una taza de té después de su muerte. Una vez que una bestia monstruosa moría, si pasaba demasiado tiempo, su sangre se enfriaba y se oscurecía, perdiendo gran parte de su eficacia o se solidificaba por completo, haciéndola inutilizable para la tinta espiritual. Además, extraer la sangre del monstruo también requería una técnica secreta especial para guiar la sangre de los vasos de las bestias monstruosas, poco a poco, hacia una botella de jade especialmente hecha para su conservación para evitar que la sangre se solidificara. Este hechizo especial para extraer sangre de monstruo se conocía como el arte de extraer sangre. Capítulo 117. ¿Arte de dibujo de sangre? Mohua se sorprendió por un momento, luego le preguntó a Bai Sixi, ¿es difícil aprender el arte de extraer sangre? Bai Sixi negó con la cabeza, no es difícil de aprender, pero es difícil de usar. El arte de extracción de sangre es una manipulación del sentido divino simplificada que puede atraer la sangre de monstruo con el sentido divino. La manipulación del sentido divino es una habilidad de los cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación. Aunque los cultivadores de refinamiento de IA apenas pueden usarla, no pueden hacerlo ni remotamente, y también consume mucho sentido divino, explicó Bai Sixi. Si solo se trataba de consumir sentido divino, Mohua no tenía miedo. Después de todo, ni su raíz espiritual ni su refinamiento corporal eran nada del otro mundo, solo tenía una pequeña ventaja en sentido divino. Mohua miró a Bai Sixi con su par de brillantes ojos negros y llenos de expectativa. Bai Sixi entendió, suspiró levemente y luego sacó un libro de la bolsa de almacenamiento con patrón de fénix.
En la portada del libro estaba escrito Blood Drawing Art. La extracción de sangre es bastante ardua y consume mucho sentido divino. La mayoría de los cultivadores no se molestarían en aprenderla. Ten cuidado, dijo Bai Sixi. Lo entiendo, respondió felizmente Mohua. Luego, sacó una caja de comida de palo de rosa de su propia bolsa de almacenamiento. Dentro de la caja había varios trozos de pastel de esmeralda y una olla de infusión de flor de pera. El pastel esmeralda era dulce, la infusión de flor de pera era refrescantemente dulce, mezclados, emitían una rica fragancia. Mi mamá acaba de hacer esto, prueba un poco, dijo. Bai Sixi se sorprendió por un momento, sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba y, sin ser cortés con Mohua, tomó delicadamente un trozo de pastel esmeralda y lo mordisqueó. Quizás porque sabía bien, sus ojos claros se entrecerraron ligeramente. Bai Sixen olió el aroma y se sentó abruptamente, olió un par de veces y miró hacia Mohua. ¿Y qué pasa con el mío?, preguntó. No sufrías de dolor de cabeza, respondió Mohua. Ya se fue, dijo Bai Sixen. Deberías descansar un poco más. Descansaré después de comer. Mohua negó con la cabeza y también sacó un plato de carne para él. Esto fue cocinado con un condimento picante, sabrá aún más picante. Bai Sixen tomó varias rebanadas de carne y se las metió en la boca todas a la vez, resopló de inmediato, ¡qué picante! Después de masticar unos cuantos bocados, asintió, delicioso. Bai Sixen terminó rápidamente el plato de carne mientras decía que estaba picante pero delicioso. Solo entonces dijo. ¿Qué querías preguntar ahora? Ya terminé de preguntar. No puedo comer tu comida gratis. Piensa en otra cosa que puedas pedir, insistió Bai Sixen. Mohua pensó por un momento y luego preguntó. El arte de extraer sangre es una manipulación simplificada del sentido divino. Entonces, ¿qué es exactamente la manipulación del sentido divino? Bai Sixen parecía desconcertado, ¿no sabe sobre la manipulación del sentido divino? Todos los cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación lo saben. Soy un cultivador de refinamiento de I, no sería normal que no conociera las habilidades de aquellos en la etapa de establecimiento de fundación, dijo Mohua. Incapaz de encontrar una refutación, Bai Sixen asintió y explicó. La manipulación del sentido divino consiste básicamente en utilizar el sentido divino para controlar objetos de forma remota, como estas pequeñas mesas y taburetes de piedra. Puedes moverlos con tu sentido divino a distancia. Eso no parece gran cosa. Como podría no ser gran cosa, resopló Bai Sixen, controlar mesas y taburetes puede que no lo sea, pero puedes controlar espadas, solo piensa, control de espada con sentido divino, desde lejos. Con un pensamiento divino, una espada sale volando y mata al enemigo a millas de distancia, ¿no es impresionante? En serio, a kilómetros de distancia. Bai Sixen lo miró exasperado, ¿estás discutiendo solo por discutir? Un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación no podría proyectar su sentido divino a millas de distancia, ¿verdad? Dijo Mohua pragmáticamente. Bai Sixen tuvo que admitir, bueno, ser capaz de recorrer 10 o 100 millas ya es bastante bueno. Mohua tenía una expresión de tal como pensé. El cultivo del Tao debe ser riguroso. Un error de 1 milímetro equivale a 1 kilómetro. Si no calculas con precisión, podrías perder la vida fácilmente en un duelo, dijo Mohua con una expresión seria. Bai Sixen. Además, tu control de espada de 1000 millas es casi 10 o 100 veces diferente de la situación real. Con una discrepancia tan grande, si realmente pelearas, definitivamente estarías acabado, agregó Mohua. Bai Sixen dijo impotente, manipulación del sentido divino con una espada, ¿no estás emocionado? Las armas de espada son tan caras que no puedo pagarlas, ¿de qué sirve estar emocionado?, dijo Mohua pragmáticamente. Bai Sixen. Después de pensar por un momento, Mohua le preguntó a Bai Sixen, ¿practicas el cultivo corporal, verdad? Sí. ¿Los cultivadores corporales también controlan espadas? Generalmente, no controlan espadas. Si tampoco puedes controlar las espadas, ¿por qué estás tan emocionado?, preguntó Mohua. Bai Sixen respiró profundamente y una sensación de impotencia brotó de su corazón. Se tumbó en el suelo, miró a Mohua y dijo con seriedad. Mohua, algún día, alguien en este mundo será asesinado a golpes. Mohua parecía confundido, ¿cómo podría ser eso? Después de todo, todos son cultivadores con un corazón taoísta duro. ¿Cómo se puede hablar a alguien hasta la muerte con unas pocas palabras?
No se preocupen, lo habrá, declaró Bai Sisen con confianza. Después de separarse de los hermanos Bai, Mo Hua regresó a casa y comenzó a aprender el arte de extraer sangre. El arte de extraer sangre no era exactamente un hechizo ni podía considerarse una técnica secreta. Era más parecido a una habilidad de cultivo del Tao, como la recolección de hierbas, la minería o el cultivo de plantas espirituales. Algunos cultivadores confiaron en esta habilidad para extraer la sangre de monstruo fresca y venderla a comerciantes u otros cultivadores que necesitaban sangre de monstruo. El proceso de extracción de sangre no era difícil, pero sí pesado para el sentido divino y también bastante laborioso. Los cultivadores de extracción de sangre eran similares a los que trabajaban en el muelle de transporte espiritual, moviendo bienes a través del cultivo corporal, excepto que estos usaban su fuerza física para mover bienes, mientras que la extracción de sangre empleaba el sentido divino para transportar sangre de monstruo. La fuerza física podía recuperarse rápidamente, pero el sentido divino no, por lo que la cantidad de sangre de monstruo que un cultivador podía extraer cada día era limitada, lo que generaba ganancias modestas. Al menos cerca de la ciudad Tongxian, no había muchos cultivadores competentes en el arte de extracción de sangre. Mo Hua supuso que algunos cultivadores en varios límites estatales podrían extraer grandes cantidades de sangre de monstruo y ganarse la vida haciéndolo, de lo contrario, debido a su rareza, la tinta espiritual utilizada por los maestros de formación se volvería mucho más cara. Pero esto era solo una especulación. Con una experiencia limitada en el mundo del cultivo, Mo Hua no podía estar seguro. El arte de extraer sangre no fue difícil de aprender. Mo Hua lo aprendió después de practicarlo varias veces, siguiendo las instrucciones del manual. Como dijo Bai Sixi, el arte de extracción de sangre era una versión simplificada de la manipulación del sentido divino, pero esta manipulación no podía realizarse a través del aire. En cambio, uno tenía que colocar su palma contra el pelaje de las bestias monstruosas, sentir el flujo de sangre monstruosa y luego usar el sentido divino para controlarla, extrayéndola del torrente sanguíneo de los monstruos. En la ciudad de Tongxian no había bestias monstruosas vivas o recién muertas para que Mo Hua practicara el arte de extraer sangre. Mo Hua no tuvo más remedio que pedirle a Mo San que cortara un trozo de piel de un monstruo de ganado salvaje y vertiera agua sobre él, luego, a través de la piel, usó su sentido divino para guiar el flujo de agua. Aunque esto difería mucho del arte de dibujar sangre real, era mejor que nada. Mo Hua practicó unas cuantas veces en la realidad y pronto dominó la técnica. El mayor problema, sin embargo, fue que, aunque aprendió el arte de extraer sangre, no había bestias monstruosas de las que Mo Hua pudiera extraer sangre de monstruo. Sin la sangre de monstruo, no podía preparar tinta espiritual. La escasez de tinta espiritual seguía sin resolverse. Después de varios días de reflexión, Mo Hua solo encontró una solución. Ve a las montañas a cazar monstruos. Encuentra una forma de ingresar a la gran montaña negra, mata a las bestias monstruosas y, luego, mientras estén recién muertas y su sangre aún no se haya coagulado, extrae la vibrante sangre de monstruo directamente de sus venas. Esta era la única forma de adquirir sangre de monstruo de manera estable y abundante. Mo Hua miró hacia arriba, su mirada pasó por las casas y calles de la ciudad de Tongxian y se detuvo en la oscura y profunda gran montaña negra en la distancia. Las cadenas montañosas eran traicioneras, rebosantes de veneno y miasma, envueltas en niebla e invadidas por el monstruoso. Era la morada de formidables criaturas demoníacas y también donde innumerables cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian habían buscado su sustento o habían encontrado su fin durante miles de años. Capítulo 118. Estar preparado es estar en posición de actuar, no estar preparado es invitar al fracaso. Dado que el plan era entrar en Big Black Mountain, fue necesaria una amplia preparación. El entorno dentro de Big Black Mountain era traicionero, con veneno por todas partes, miasma extendiéndose y bestias monstruosas acechando. Las bestias monstruosas no razonaban contigo, normalmente veían a los humanos como alimento para comer, e incluso aquellos que no comían personas los mataban de todos modos, dejando a los cultivadores destripados antes de seguir adelante. Mo Hua creció en la ciudad de Tongxian y su padre era un cazador de monstruos. Desde muy joven, conoció los peligros de la gran montaña negra. Entrar a la montaña precipitadamente podría significar perder la vida en un instante, probablemente sin dejar rastro alguno. Por lo tanto, si uno quería adentrarse en la montaña, debía tener en cuenta todos los aspectos con antelación y tener un plan para evitar que el peligro lo tomara desprevenido y se encontrara al borde de la muerte. Después de todo, mis padres solo me tienen a mí como hijo, pensó Mo Hua en silencio.
Un día, Liu Rua le llevó algo de carne y verduras a Jian Yun y le pidió que las llevara y las cocinara para su hijo. Jian Yun se mostró reacio y dijo que no podía llevar tanto peso. Las bolsas de almacenamiento utilizadas por los cultivadores en el reino de refinamiento y eran bastante baratas y tenían un espacio limitado, de hecho no permitían llevar mucho. Tía Jian, te ayudaré a llevarlos de regreso, se ofreció Mo Hua con confianza. ¿Cómo pude dejarte hacer eso? Está bien, estaba a punto de ir a ver al tío Chu de todos modos. ¿En serio?, preguntó Jian Yun dubitativamente. Asintió Mo Hua. Jian Yun, sin oponerse más, llevó la bolsa de almacenamiento y abrió el camino, mientras Mo Hua la seguía, sosteniendo 2 repollos grandes en sus brazos. En el camino, Jian Yun ocasionalmente miraba hacia atrás y observaba a Mo Hua, aconsejándole que tuviera cuidado y preguntándole si estaba cansado o necesitaba descansar. Después de aproximadamente el tiempo que lleva beber una taza de té, llegaron a la casa de Jian Yun. La casa de Jian Yun era bastante simple, 2 o 3 habitaciones con paredes irregulares y algunas mesas y sillas viejas y rotas. Afortunadamente, la cocina mostraba signos de uso regular, lo que garantizaba al menos que el hambre no fuera un problema. Jian Yun estaba un poco avergonzado, mi casa está un poco destartalada. Está bien, tía Jian, sonrió Mo Hua. Las casas de los cultivadores sueltos en la ciudad de Tongxian eran en su mayoría así, sencillas y modestas. La familia de Mo Hua había tenido antes unas circunstancias ligeramente mejores, pero eso se debía a que Liu Rua era ahorrativa en sus quehaceres domésticos y a que Mo San era bueno en la caza de monstruos y gozaba de una salud robusta. Su familia no había afrontado grandes trastornos, por lo que, aunque eran pobres, lograron salir adelante. Pero todo esto dependía de la ausencia de desgracias. La familia de un cultivador liberal, una vez golpeada por una calamidad, podría caer rápidamente en el desuso. Ganarse la vida podría convertirse en un problema, por no hablar de buscar la inmortalidad a través del cultivo del Tao. El marido de la tía Jian resultó gravemente herido mientras cazaba monstruos. Con los ahorros agotados y sin ingresos, y con un niño que lloraba por comida en casa, las lágrimas eran su compañía diaria, pero no resolvían nada. Más tarde, después de encontrar trabajo en una tienda de alimentos y recibir algunas piedras espirituales, y con la condición de su esposo mejorando, pudieron complementar las necesidades del hogar, haciendo la vida un poco mejor. La vida de un cultivador suelto era mucho más frágil de lo que uno podía imaginar, pero a pesar de esto, todos se esforzaban por seguir viviendo. La suegra de la tía Jian estaba calmando al niño y, al ver a Mo Hua, lo saludó cálidamente. El niño también se asomó, sus ojos brillantes estudiaron curiosamente a Mo Hua. Mo Hua le dio un pequeño tigre hecho de tela, y el niño dijo con una voz ronca y gratificante, «Gracias, hermano», luego se aferró al pequeño tigre, gritando emocionado sin soltarlo. Mo Hua sonrió brevemente y luego fue a buscar al esposo de Jian Yun, Chu Guangsan. Chu Guangsan se sorprendió al ver a Mo Hua, pero al enterarse de que Mo Hua había acudido a él con una petición, se puso bastante feliz. «Adelante, dime qué necesitas. Si está en mi poder, considéralo hecho». «Tío Chu, me gustaría aprender cómo se usan las trampas», preguntó Mo Hua. El pequeño gato demonio que acompañó a Mo Hua en la práctica del paso del agua había sido atrapado por Chu Guangsan usando una trampa. Las jóvenes bestias monstruosas no eran muy fuertes, pero estaban muy alertas y eran sensibles, estaban familiarizadas con los olores del entorno y, por lo general, no caían en las trampas colocadas por los cultivadores. Chu Guangsan fue capaz de atrapar bestias monstruosas, incluso atrapándolas vivas, lo que fue bastante notable. Parte de la razón fue que Mo Hua había dibujado una formación de unión de madera en la trampa, lo que dificultaba que el monstruo escapara. Sin embargo, también indicó que Chu Guangsan tenía mucha experiencia y conocimiento sobre cómo colocar trampas. Había muchos cazadores de monstruos, pero no todos tenían la paciencia y la atención para estudiar las trampas. Chu Guangsan dudó por un momento. Si es un inconveniente, no importa, añadió rápidamente Mo Hua. La artesanía de la que me dedico para vivir, preguntar sobre ella es realmente un tanto brusco. Chu Guangsan se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. No hay nada de inconveniente en ello, me alegro de que lo preguntes, pero... Chu Guangsan hizo una pausa y luego agregó. Son pequeños trucos, no deberías pensar demasiado en ellos. Deberías dedicar más tiempo a la cultivación y al aprendizaje de formaciones, ahí es donde está el verdadero futuro. En cuanto a mí, estoy medio lisiado,
no puedo cazar monstruos, así que solo puedo concentrarme un poco en estas habilidades menores para ganar algo de dinero. De lo contrario, tu tía Jian sufriría demasiado. Chu Guangxan suspiró, con expresión de burla hacia sí mismo. Mo Hua se conmovió y, tras pensar un momento, dijo, entender los caminos del mundo es todo aprendizaje, el cultivo del Tao es profundo y vasto, abarca todas las cosas. El gran Tao es un camino, y también lo es el camino más pequeño. Chu Guangxan se quedó un poco desconcertado y luego se rió, no sé dónde aprendiste estas cosas, pero tienen sentido. Ya que no las desdeñas, te enseñaré todo. Pero aún así, digo que estas cosas son habilidades menores, no vale la pena pensar demasiado en ellas. No te preocupes, no descuidaré el cultivo ni las formaciones. Solo entonces Chu Guangxan asintió. La captura es en realidad bastante sencilla, pero requiere paciencia y atención a los detalles. Al colocar trampas, observa el terreno y el entorno, adivina de dónde pueden venir las bestias monstruosas y a dónde irán. Coloca las trampas en su camino inevitable. Después de colocar la trampa, es necesario eliminar los rastros. La hierba, los árboles y las piedras deben tener el mismo aspecto antes y después. También es necesario borrar los olores. Si algunos olores no se pueden eliminar por completo, hay que aprender a enmascararlos. ¿Cómo los enmascaras?, preguntó Mo Hua. A las bestias monstruosas les gustan los olores rancios y podridos, por lo que puedes usar sangre de monstruo o carne podrida para enmascarar los olores, o puedes usar hierbas sangrientas y otras hierbas similares con un hedor natural. Más tarde dibujaré algunos diagramas para hacer trampas, es bastante simple. Puedes agregar algunas formaciones por tu cuenta, el efecto debería ser mejor. Por último, ten cuidado con las bestias monstruosas que fingen estar muertas. Las bestias monstruosas son astutas, en ocasiones, cuando caen en una trampa, pueden hacérselas muertas. Cuando te acerques para comprobarlo, es posible que te ataquen de repente. 9 de cada 10 veces, no podrás protegerte de ello. Chu Guangxan explicó todo con gran detalle. Mo Hua sintió repetidamente mientras escuchaba. Cuando Mo Hua estaba a punto de despedirse, Chu Guangxan vaciló, como si hubiera algo que quería decir pero se detuvo. Tío Chu, ¿hay algo más? Nada, nada. Chu Guangxan agitó su mano apresuradamente, pero su expresión mostraba claramente que había algo en su mente, aunque le resultaba difícil hablar. Mo Hua dijo suavemente, la tía Jian ha sido muy amable conmigo y me ha enseñado a usar trampas, solo di lo que sea. La cara de Chu Guangxan se puso roja y dudó por un largo tiempo antes de finalmente decir. Estaba pensando, cuando Youe sea un poco mayor, podrías enseñarle un poco sobre formaciones. Youe era el hijo de Chu Guangxan y Jian Yun, el niño que Mo Hua acababa de conocer. Chu Guangxan, herido por bestias monstruosas, sobrevivió, pero no pudo cazar monstruos durante toda su vida. Ya era bastante difícil ganarse la vida. No quería que su hijo siguiera sus pasos y viviera al borde del peligro y con miedo constante, donde un solo paso en falso podría ser fatal. Por eso, deseaba que su hijo aprendiera un poco sobre formaciones para asegurarse un sustento en el futuro. Para aprender formaciones, uno debe tomar un maestro, algo que no podía permitirse con las piedras espirituales. Así que solo podía recurrir a Mo Hua, pero tampoco podía permitirse pagar los honorarios de Mo Hua. Hizo su pedido con vergüenza y renuencia. Pero no tenía otra opción, y a pesar de lo difícil que era pedirlo, lo hizo por el bien de su hijo. Mo Hua se sorprendió y después de pensarlo un momento. Chu Guangxan dijo apresuradamente, por supuesto, si Youe es aburrida y le falta talento, entonces olvídalo. Chu Guangxan dijo esto, pero la esperanza y un rastro de sumisión permanecieron en sus ojos. Mo Hua sintió una punzada de tristeza. Él, fingiendo no darse cuenta, simplemente sonrió y dijo. Claro, pero Youe necesita crecer un poco más. Incluso si no es muy talentoso, siempre que pueda dominar algunas formaciones, puede comerciar con los comerciantes y ganar algunas piedras espirituales. En el futuro, puede que no sea rico, pero debería tener suficiente para comida y ropa. Un peso se levantó del corazón de Chu Guangxan y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Miró a Mo Hua, sus emociones fluctuaban, sus ojos rebosaban de gratitud. Las palabras de agradecimiento se sentían demasiado débiles en su lengua y no sabía cómo expresarlas adecuadamente. Mo Hua sonrió y se despidió. Chu Guangxan acompañó a Mo Hua fuera de la casa y hasta la calle.
Al ver el cartel del Useful Shop más adelante, finalmente se detuvo, pero su mirada siguió a Mo Hua hasta su casa. Capítulo 119. Mo Hua fue a preguntarle al señor Xuan sobre la enseñanza de la formación a otros. Al señor Xuan no le importó: todo lo que te he enseñado, puedes enseñárselo a otros, siempre que estés dispuesto. Mo Hua estaba muy contento. Gracias, caballero. El señor Xuan estaba comiendo carne y bebiendo vino, con expresión de satisfacción. De repente, preguntó con curiosidad. ¿Enseñar a otros no te reporta ningún beneficio? ¿No temes los problemas? El instructor Yan una vez le dijo a su discípulo que las formaciones son como el agua, solo pueden perdurar si se transmiten. La expresión del señor Xuan era ligeramente sorprendida. Mirando al señor Xuan, Mo Hua continuó: el caballero me ha transmitido las artes de la formación, es un legado. Aunque tengo una capacidad limitada y mi comprensión de las formaciones es superficial, dentro del alcance de mis habilidades, también deseo transmitir estas formaciones. De esta manera, no defraudaré la guía del caballero y puedo asegurar que las artes de la formación perduren por mucho tiempo en el futuro. Perseverad mucho en el futuro. Los delgados dedos del señor Xuan golpearon suavemente el apoyabrazos de la silla de bambú. ¿Perdurar mucho en el futuro, de qué sirve? Mo Hua frunció el ceño ligeramente, pensó por un momento y luego dijo lentamente: las artes de formación son la manifestación de las reglas del Dao celestial. Estudiar las artes de formación es comprender el Dao celestial, dibujar la formación es practicar el Dao celestial y enseñar la formación es transmitir el Dao celestial. Los cultivadores buscan el Dao para la vida eterna, y si las artes de formación perduran por mucho tiempo, significa que el flujo del Dao celestial es incesante. Los ojos del señor Xuan se iluminaron y asintió: bien dicho, el Dao crea todo, el Dao transforma todo. El señor Xuan luego miró a Mo Hua: no importa lo que suceda en el futuro, no olvides tu resolución inicial. Lo haré, caballero. Después de que Mo Hua se fue, el señor Xuan se reclinó en la silla de bambú y levantó su mano derecha para mirar la palma. Ahora su mano estaba vacía, carente de poder espiritual, incapaz de dibujar formación, aferrándose a nada, vacía. Legado, La mirada del señor Xuan era profunda, teñida con un dejo de amargura. El señor Xuan permitió que Mo Hua le transmitiera las artes de la formación y Mo Hua suspiró aliviado. Youe aún era joven, poder aprender algunas artes de formación de él, incluso las más simples, le permitirían ganarse la vida en el futuro. Mo Hua continuó con sus preparativos para ingresar a la Gran Montaña Negra. Ya había aprendido a hacer trampas y conocía los trucos para colocarlas. En los días siguientes, usando lo último de su tinta espiritual, Mo Hua dibujó 5 formaciones de fuego de tierra y algunas pequeñas formaciones diversas, potencialmente útiles. También aprendió indirectamente de Mo San sobre las reglas y tabúes de la región inferior de la Gran Montaña Negra, así como el proceso básico y los métodos que los cazadores de monstruos usaban para cazar bestias monstruosas. Con sus preparativos completos, Mo Hua buscó a Dao y los demás. El trío había ido perdiendo gradualmente su verdor y parecía más sereno, aunque todavía había rastros de juventud en sus ojos. Habían entrado en la Gran Montaña Negra, habían sufrido heridas, derramado sangre y derramado lágrimas en silencio. Ahora, se habían adaptado gradualmente a la vida de un cazador de monstruos. Aunque todavía no podían valerse por sí mismos, al menos podían ayudar al equipo de caza de monstruos y, después de cazar bestias monstruosas, ahora podían obtener una parte de las piedras espirituales. Sin embargo, estas piedras espirituales eran apenas una gota en el océano de su dura vida. Habiendo completado recientemente una cacería con el equipo de caza de monstruos, Dao y los demás habían regresado a casa para recuperarse durante unos días antes de volver a ingresar a la montaña. Estaban encantados cuando Mo Hua vino a buscarlos. Tengo algo que discutir con todos ustedes. Mientras masticaba las frutas silvestres agrias y dulces que le dio la tía Meng, Mo Hua habló con las mejillas hinchadas. Los 3 se quedaron atónitos. ¿Qué pasa? Yo también quiero entrar a la Gran Montaña Negra, dijo Mo Hua. Dao y los demás estaban estupefactos, moviendo la cabeza como si fueran tambores. No. La Gran Montaña Negra es muy peligrosa, no puedes ir, dijo Dao. Bien, solo estás en el 5º nivel de refinamiento de I, no puedes ir. No eres un cultivador corporal, ¿qué pasa si te lastimas? Xiao expresó su preocupación. Exactamente, eres frágil, no puedes permitirte el lujo de lesionarte.
pensando en su propia herida sangrante en el pecho y luego mirando la esbelta figura de Mohua. Dao podría resistir incluso cuando estaba herido, pero si Mohua fuera abofeteado por una bestia monstruo, probablemente moriría en el acto. El miedo de Dao creció y su tono se volvió aún más firme. No podemos ir. Mohua se rascó la cabeza. No te preocupes, todo estará bien. Xuangu no pudo evitar preguntar, ¿qué vas a hacer en la Gran Montaña Negra? Casa de monstruos. Los tres Dao se sobresaltaron, aún más ante la marcha de Mohua. Si no me dejas ir, tendré que escabullirme allí por mi cuenta, y eso será aún más peligroso, dijo Mohua. Por supuesto, él solo estaba diciendo eso. La Gran Montaña Negra era tan peligrosa que ir allí solo era, sin duda, buscar la muerte. Los tres de Dao estaban preocupados. Habiéndoos convertido en cazadores de monstruos, ¿aún no habéis conseguido ninguna piedra espiritual? Mohua aprovechó la oportunidad para preguntar. Los tres no querían admitirlo, pero aún así asintieron con la cabeza. Todavía se estaban acostumbrando al trabajo y solo podían ayudar con la planificación estratégica, por lo que las piedras espirituales que recibieron no fueron muchas. Mohua dijo, tengo una forma de matar a las bestias monstruosas, pero necesitaré la ayuda de ustedes tres. ¿Qué camino tienes? Xiao no pudo evitar preguntar. Formaciones. Mohua dijo, estableceré una formación para atraer a las bestias monstruosas, para primero herirlas gravemente y luego ustedes tres acabarán con ellas. Pero, Dao todavía estaba preocupado por Mohua. Simplemente colocaré la formación en su lugar y luego me esconderé a un lado. Una vez que las bestias monstruosas resulten heridas por la explosión, las derribarás y yo saldré. No será peligroso, planeó Mohua. Pero, la formación realmente puede herir a las bestias monstruosas. No te preocupes por eso, prepararé varios. Incluso si las bestias monstruosas no mueren, resultarán gravemente heridas. Esto era originalmente lo que había preparado para lidiar con Qian Xin, pero Qian Xin se acobardó y ahora era el momento adecuado para usarlo contra las bestias monstruosas. Los tres Dao intercambiaron miradas, confiaban en las habilidades de formación de Mohua pero aún tenían sus dudas. ¿No quieres que la tía Meng tenga una vida mejor? Los tres de Dao guardaron silencio, por supuesto que lo hicieron. La tía Meng había sufrido mucho para criar a los tres. A veces, para que sus hijos no la vieran, se escondía y se secaba las lágrimas sola. Los tres Dao bajaron la cabeza y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Mohua suspiró y les dio una palmadita en los hombros. No se preocupen, no haría nada si no estuviera seguro de ello. Xiao vaciló, ¿estás realmente seguro? Mañana o pasado mañana, iremos primero a las montañas exteriores para encontrar una bestia monstruosa más débil para probar. Si funciona, entonces genial, si no, aún podemos escapar. Quizás podamos escapar, pero puedes. Xuangu miró a Mohua y dijo con tacto. Mohua dijo algo orgulloso, aprendí específicamente una técnica de movimiento, no te preocupes, las bestias monstruosas no podrán lastimarme. ¿Qué tipo de técnica de movimiento? La persona que me enseñó no me permitió contarlo. ¿Quién te enseñó? Solo soy un tío de buen corazón, desconocido y que estaba de paso, respondió Mohua mecánicamente. Dao miró a Mohua con sospecha, no es un estafador, ¿verdad? ¿Cómo podría serlo? Esta técnica de movimiento es bastante poderosa. Los tres Dao se miraron y finalmente llegaron a un acuerdo. Está bien, los llevaremos a la montaña exterior, pero solo esta vez, ¿de acuerdo? Si ocurre algún accidente, deben correr. Mohua sintió rápidamente, no se preocupe, mi vida es mía, no la perderé. Entonces, 2 días después, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, Mohua y los tres de Dao se encontraron en las afueras de la ciudad de Tongxian. Partieron juntos, rumbo a la Gran Montaña Negra envueltos en Monster Chi. Capítulo 120. La Gran Montaña Negra es oscura y profunda, sus límites son desconocidos. La generación anterior de cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian generalmente divide la Gran Montaña Negra en 3 secciones, la montaña exterior, la montaña interior y la montaña profunda. La montaña exterior de la Gran Montaña Negra es donde la mayoría de los cazadores de monstruos cazan bestias monstruosas, el área tiene pocos venenos, un miasma más ligero y, aunque el terreno es traicionero, no es excesivamente peligroso. Las bestias monstruosas de la montaña exterior se encuentran en su mayoría en la fase intermedia del primer grado, con alguna bestia monstruosa de primer grado de fase tardía que aparece ocasionalmente, pero no a menudo.
La montaña interior de la Gran Montaña Negra, por otro lado, es extraordinariamente peligrosa, plagada de criaturas venenosas, miasma espeso y niebla que confunde la mente. Las bestias monstruosas de la montaña interior se encuentran principalmente en la última fase del primer grado, y ocasionalmente puede haber incluso una bestia monstruosa de segundo grado. Si un cultivador en el reino de refinamiento de I se encontraba con una bestia monstruosa de segundo grado y no podía evitarla de antemano, casi con certeza sería una situación de vida o muerte. Por lo tanto, no muchos cazadores de monstruos podían ingresar a la montaña interior. En cuanto a la montaña profunda de la Gran Montaña Negra, es una zona absolutamente prohibida, fuera del alcance de todos los cultivadores. Mohua nunca había oído hablar de un cazador de monstruos que se atreviera a entrar en la montaña profunda de la Gran Montaña Negra, y Mozan también le había dicho a Mohua que entrar en la montaña profunda significaba una muerte segura. Siendo de bajo estatus, Mohua era muy consciente de sus limitaciones. Ni siquiera echaría un vistazo a una zona prohibida como la montaña profunda. Tampoco pondría un pie en un lugar peligroso como la montaña interior. Solo la montaña exterior, y específicamente su borde más exterior, era el rango de actividad que Mohua tenía en mente para sí mismo. Mohua y los 3 Dao entraron en la Gran Montaña Negra y se detuvieron en el borde de la montaña exterior. Los bosques eran densos por todos lados, los senderos de montaña eran escarpados y las profundas montañas estaban ocultas por el misterio, emitiendo ocasionalmente sonidos extraños y espeluznantes. El aire estaba lleno de un ligero miasma, mezclado con la brisa fresca de la montaña y un olor a sangre indistinto que resultaba incómodo de oler. De vez en cuando, también había un leve y monstruoso que persistía en el aislamiento de los rincones de la montaña. Esto era solo el borde de la montaña exterior, y Mohua ya sentía una opresión inexplicable. Si esta fuera la montaña interior o la montaña profunda, Mohua no se atrevió a imaginarlo. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Xuanwu. Los 3 dirigieron su mirada hacia Mohua. Déjamelo a mí, dijo Mohua. Mohua ya había planeado todo. Primero, determinó la ruta que tomaron las bestias monstruosas para salir de su guarida examinando las huellas en el suelo, el pelo pegado a los árboles, las manchas de sangre en las piedras y el débil y monstruoso que quedaba en el aire. En una estrecha fisura en las montañas, un lugar por el que tenían que pasar, Mohua les tendió una trampa. Dentro de la trampa había una formación de unión de madera que podía atrapar a una bestia monstruo de primer grado de fase media, pero no por mucho tiempo, solo alrededor de 10 respiraciones. Alrededor de la trampa había 5 conjuntos de formaciones de fuego de tierra, cada uno incrustado con una piedra espiritual. Mohua cubrió las trampas con escombros, colocó algunas hierbas sangrientas encima y salpicó un poco de agua con sangre sobre ellas. Las hierbas sangrientas fueron recolectadas por favor a través de la tía Jian, y el agua de sangre era el residuo de la carne de monstruo cocinada en los restaurantes. Una vez que todo estuvo listo, Mohua, con los 3 Dao, se escondieron detrás de unas rocas. ¿Esto realmente va a funcionar?, preguntó Xiao. Vamos a intentarlo, dijo Mohua con actitud de experimentación. Este plan había sido ensayado muchas veces en su mente, considerando la trampa, las hierbas sangrientas, el agua de sangre y cada detalle subsiguiente, debería ser infalible. La caza de monstruos es peligrosa y no puede haber negligencia. Además, esta era la primera vez que Mohua participaba en la caza de bestias monstruosas, por lo que se preparó muy a fondo. El grupo esperaba detrás de las rocas. Desde el amanecer con su niebla extendiéndose hasta el mediodía, cuando la niebla de la montaña prácticamente se había disipado, todavía no había señales de ninguna bestia monstruosa. Tal vez ninguna bestia monstruosa venga, Xiao comenzó a inquietarse. Silencio, Mohua se puso un dedo sobre los labios y susurró, colocar trampas requiere cuidado y paciencia, tal como dijo el tío Chu. No podemos apresurarnos. Los 3 encontraron esto razonable y asintieron con la cabeza. Pasaron otras 2 horas, y en medio del susurro de los árboles, una bestia monstruosa finalmente apareció. Con pelaje carmesí, dientes y garras afiladas y goteando saliva, era un demonio lobo de garra dividida. Su fuerza probablemente estaba alrededor de la fase media del primer grado. Perfecto para Mohua. El ánimo de Mohua se elevó y los 3 Dao también estaban en alerta máxima. No era fácil tratar con el demonio lobo garra dividida, habían sufrido pérdidas muchas veces antes. Mientras Splitclaw caminaba, miraba de un lado a otro, sus ojos llenos de ferocidad, extremadamente alerta, ocasionalmente raspando los árboles y a veces lamiendo sus garras de color rojo oscuro.
Mientras caminaba, Split-Claw pronto llegó frente a la trampa. Atraído por el aroma de las hierbas sangrientas y el olor podrido de la sangre, sus ojos revelaron codicia, pero se mantuvo cauteloso, dando vueltas alrededor de la trampa unas cuantas veces antes de finalmente entrar. La trampa se activó y grilletes de energía espiritual de color verde pálido brotaron de la formación de unión de madera, uniendo a Split-Claw en su lugar. Split-Claw luchó desesperadamente, pareciendo liberarse después de unos momentos. Mohua se asomó por detrás de las rocas, con la mano derecha apuntando hacia adelante, y una bola de fuego se condensó y voló hacia afuera, trazando un arco. Sin embargo, no golpeó a Split-Claw, sino que explotó a sus pies. Fallo. Dao y sus dos compañeros se sorprendieron al ver a Mohua usando la técnica de la bola de fuego. Pero cuando la bola de fuego salió volando y no golpeó a Split-Claw como habían anticipado, los tres sintieron un poco de arrepentimiento. No, dio en el blanco, dijo Mohua con una sonrisa tranquila. Su objetivo no era Split-Claw, sino la piedra espiritual bajo sus pies. La piedra espiritual bajo Split-Claw fue destrozada por la bola de fuego, liberando energía espiritual que fluyó hacia la formación de fuego de tierra enterrada debajo. Los patrones de formación destellaron en rojo y, 3 momentos después, 5 conjuntos de la formación de fuego de tierra explotaron. Con un estruendo ensordecedor, las rocas se hicieron añicos. Mohua y los demás también quedaron con zumbidos en los oídos debido al impacto. Una vez que el humo espeso se disipó, había rocas rotas y marcas de quemaduras por todas partes. El demonio lobo garra partida estaba cubierto de heridas, la mitad de su pelaje estaba carbonizado, su mirada era maliciosa, pero su respiración era débil. Mientras estaba caído, hora de quitarle la vida. Mohua hizo un gesto con la mano, ve. Dao y los demás, recuperándose del impacto de la explosión de la formación de fuego de tierra, escucharon el grito de Mohua y cargaron de inmediato, formando un movimiento de pinza para rodear a Split-Claw. Mohua permaneció oculto detrás de las rocas, con solo su cabeza asomándose para observar la refriega. Como no era experto en cultivo corporal ni en combate cuerpo a cuerpo, no se interpondría en el camino de Dao y los demás. Dao y sus compañeros tenían un buen talento en el refinamiento corporal y después de sus experiencias templadas en la caza de monstruos, se habían vuelto bastante expertos en el uso de las habilidades taoístas y las artes marciales. Dao usó técnicas de boxeo, Xuangu usó técnicas de espada y Xiao usó técnicas de piernas. Sus avances y retiradas coordinados se enredaron en la batalla con Split-Claw, los golpes giratorios rugieron, los golpes de piernas fueron rápidos como el viento y las sombras de las espadas fueron densas. El poder espiritual de la serie Fuego y la serie Tierra se entrelazaron en la refriega, compitiendo con el poder demoníaco rojo oscuro de Split-Claw. Después de docenas de intercambios, Split-Claw, que ya estaba gravemente herido, ya no pudo soportarlo más, y la espada de Xuangu lo golpeó en la espalda baja, acabando con su vida allí mismo. El trío estaba marcado con heridas y manchado de sangre, pero ninguna grave. Se quedaron en su lugar, un tanto incrédulos. ¿La garra partida había muerto así como así? Para que su equipo de caza de monstruos matara a un demonio lobo de garra dividida de segundo grado en fase intermedia, necesitarían que 1 o 2 cazadores de monstruos del reino de refinamiento de Itardío estuvieran a cargo. Y al menos 5 o 6 cultivadores del reino de refinamiento de Imedio para turnarse para luchar hasta la muerte con la bestia. Además, tendría que haber varios cultivadores en la periferia para ayudar y evitar que la garra dividida escape. Solo después de varias pruebas, si no ocurría nada inesperado, podrían matar a la garra partida. Ahora, con solo una trampa preparada por Mohua, unas cuantas formaciones dispuestas y una sola bola de fuego lanzada, la garra dividida resultó gravemente herida. Los 3 se unieron para atacar a un Split-Claw gravemente herido y moribundo, y lo derribaron, sin ningún esfuerzo. Esto fue demasiado fácil, mucho más simple de lo que esperaban. Mientras Dao y sus compañeros miraban a Mohua, recordando el poder de la explosión de la formación de fuego de la tierra, se llenaron de asombro. Ser capaz de hacer volar a una bestia de fase intermedia de segundo grado, con una fuerza física tan formidable, hasta el borde de la muerte. De alguna manera Mohua había logrado establecer formaciones tan poderosas sin que ellos se dieran cuenta. Sus miradas hacia Mohua habían cambiado un poco. Luego, Mohua asomó la cabeza desde detrás de las rocas y, mirando a la garra partida, preguntó, ¿ha dejado de respirar? El trío volvió a la normalidad. Dao asintió y dijo, se ha detenido. Bien. El ánimo de Mohua se animó, sosteniendo una botella de jade mientras salía corriendo de detrás de las rocas.
Se estaba preparando para utilizar el arte de extraer sangre. Capítulo 121. El arte de extraer sangre podía extraer la sangre de bestias monstruosas que acababan de morir. El demonio lobo de garra partida yacía en el suelo, cubierto de heridas, con sangre fresca fluyendo de sus heridas. Sin embargo, en cuestión de momentos, se congeló. Por lo tanto, no era posible obtener sangre de monstruo por medios normales. Mohua señaló el vaso del corazón de Split-Claw y le dijo a Dao, haz una incisión aquí. Dao no entendió por qué, pero aún así sacó su espada y apuñaló el vaso del corazón de Split-Claw. El cuerpo de la garra partida era duro, y Dao necesitó varias puñaladas para hacer una pequeña incisión. Mohua colocó una botella de jade en la incisión, luego apoyó la palma de su mano cerca del vaso sanguíneo del corazón de Split-Claw, sintiendo la sangre del monstruo aún vibrante que fluía debajo del pelaje. Luego activó su sentido divino de acuerdo con los puntos clave del arte de extracción de sangre, guiando la sangre del monstruo hacia la botella de jade. Estas botellas de jade estaban hechas de jade especial, no particularmente precioso, pero podían preservar la energía espiritual y también evitar que la sangre del monstruo se estropeara por un periodo de tiempo. La botella de jade que Mohua tenía en la mano se utilizó originalmente para contener tinta espiritual. Cuando se agotó la tinta, Mohua reutilizó la botella. Mohua usó la técnica de extracción de sangre para extraer la sangre del monstruo hacia la botella de jade. Al poco rato, la botella de jade que tenía en la mano estaba llena. Mohua la selló y luego la cambió por otra botella. De esta manera, Mohua extrajo continuamente 10 botellas de sangre de monstruo antes de detenerse. Quedaba muy poca sangre en los vasos sanguíneos de la garra partida, y poco a poco ésta se fue enfriando y fluyendo más lentamente, disminuyendo enormemente su utilidad, por lo que no fue necesario seguir extrayéndola. El uso del sentido divino consumió bastante energía de Mohua, aproximadamente equivalente a pintar una formación con 7 u 8 patrones de formación. Para un cultivador promedio, esto podría ser una carga sustancial, pero para Mohua, un maestro de formación, realmente no fue mucho. Mohua se sentó a meditar para recuperar un poco del sentido divino. Al mirar las 10 botellas de sangre de monstruo en la bolsa de almacenamiento, Mohua no pudo evitar revelar una sonrisa. Esta sangre de monstruo fue suficiente para que Mohua pintara bastantes formaciones. Dao y los otros dos examinaron con curiosidad las botellas de jade y no pudieron evitar mirar a Mohua. Xiao no pudo evitar decir, ¿es útil esta sangre? Sí, se usa para dibujar formaciones. ¿Podemos ayudarte a recolectar sangre de monstruo? Necesitas usar el arte de extraer sangre para lograrlo. Mohua explicó brevemente cómo utilizar el arte de extraer sangre. Dao y los demás escucharon confundidos y finalmente decidieron darse por vencidos. Mohua, realmente sabes mucho, elogió Xuangu, y Dao y Xiao asintieron en señal de acuerdo. Mohua dijo con una sonrisa, lo sabrás si lees más libros. Mohua guardó la sangre del monstruo y luego dijo, entonces, ¿qué deberíamos hacer con esta bestia monstruosa? Dao y los demás se emocionaron mucho. Era la primera vez que mataban a una bestia monstruosa por su cuenta y podían vender sus partes. Aunque fue principalmente gracias a las formaciones de Mohua, todavía estaban muy felices. Hay que desollarlo, quitarle los huesos, cortarle los dientes y las garras, y también sacarle el corazón, los vasos y los órganos internos. Xuangu enumeró estas tareas una por una a Mohua. Mohua se rascó la cabeza, realmente no sabía cómo manejar esos asuntos. Dao dijo, ve a jugar por los alrededores, no te alejes. Terminaremos de desvestir a esta bestia monstruosa y luego regresaremos juntos. Entonces Dao y los demás se arremangaron, sacaron las espadas Pu y comenzaron a despellejar a la bestia monstruosa, extrayendo otros materiales valiosos. 2 horas antes, la garra dividida que brillaba ferozmente ahora estaba muerta de una manera espantosa. Mohua no sintió simpatía por ello, porque si no fuera la bestia monstruosa la que había muerto, ellos podrían ser los que estuvieran siendo desmembrados ahora. Esta bestia monstruosa tenía una saliva repugnante y con sabor a pescado, probablemente ya había matado a unos cuantos cazadores de monstruos. Mientras Dao y los demás desollaban a la bestia monstruosa, Mohua deambulaba, mirando las montañas, los árboles, el agua, conociendo el entorno de la gran montaña negra. Esta fue su primera vez entrando a Big Black Mountain. Por la mañana, cuando subió a la montaña, se sentía un poco nervioso y cohibido. Pero después de pasar medio día allí y haber diseñado y matado a un Split-Claw, además de adquirir sangre de monstruo, su mentalidad se volvió mucho más serena.
El proceso de caza de las bestias monstruosas generalmente se realizó de acuerdo con el plan de Mohuá. La estrategia requería atención y paciencia, pero era simple y eficiente, maximizando la seguridad y el rendimiento. Después, solo necesitaban hacer pequeños ajustes para diferentes bestias monstruosas. De esta manera, aunque Mohuá no era un cultivador corporal, podía participar en la caza de monstruos y cazar diferentes monstruos para aprovechar su variada sangre de monstruo de los 5 elementos. Una vez que Dao y los otros dos terminaron de desollar la garra partida, llamaron a Mohuá y abandonaron la gran montaña negra. Entraron a la montaña por la mañana, cazaron al mediodía y salieron al anochecer. En menos de un día, los 4 habían cazado una bestia monstruo de rango 1 de fase media. Si no fuera por las abultadas bolsas de almacenamiento llenas de piel y garras de Split-Claw, Dao y los demás creerían que estaban soñando. Después fueron al mercado de la ciudad para vender los materiales de la garra partida. Las garras divididas eran bestias monstruosas comunes, no demasiado caras, pero tampoco difíciles de vender. Después de algún regateo, las vendieron por un total de más de 80 piedras espirituales. Después de deducir los costos de la pintura de formación de Mohuá y la activación de la formación, cada persona dividió 12 piedras espirituales. Sosteniendo las enormes piedras espirituales en sus manos, Dao y los demás parecían aturdidos. Esta fue la primera vez en sus vidas que los 3 ganaron tantas piedras espirituales. Mohuá estaba acostumbrado a esto, pero ver la emoción de Dao y los demás lo hizo muy feliz. Dao dijo: Mohuá, te lo debemos, lo que quieras comer corre por nuestra cuenta. Así es, te estamos invitando. Xuan y Xiao asintieron en acuerdo. No es necesario, también te debo tu ayuda. Mohuá agitó su mano: quédate con las piedras espirituales por ahora, vayamos juntos a las montañas en otro momento cuando estemos libres. Las bestias monstruosas tenían cuerpos físicos fuertes y su de sangre se recuperaba rápidamente, y aunque Mohuá podía usar una formación para causarles heridas graves o incluso cerca de la muerte, no estaba seguro de que fuera fatal. Él no era un cultivador corporal y no era experto en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que necesitaba que Dao y los demás lo ayudaran a terminar el trabajo. Aunque había aprendido el paso de agua y podía enredarse con las bestias monstruosas, no había necesidad de correr ese riesgo. Al fin y al cabo, incluso los buenos nadadores pueden ahogarse, el exceso de confianza, tarde o temprano, conduce a una caída. Después de vender la bestia monstruosa y dividir las piedras espirituales, miraron hacia arriba para ver las luces brillantes en las calles. Las calles por la noche se estaban animando. Mohuá había estado ocupado con la pintura de formación y practicando hechizos, y había pasado mucho tiempo desde que salió. A este trío le pasó lo mismo, desde que se convirtieron en cazadores de monstruos, se sintió como si una piedra pesada estuviera presionando sus hombros, haciéndolos sombríos. Ahora que habían cazado a una bestia monstruosa, todos dieron un suspiro de alivio, sintiéndose mucho más ligeros, y pasearon por la calle para disfrutar de la novedosa y bulliciosa escena antes de separarse para volver a casa. En el camino, Xiao preguntó: ¿qué debemos hacer con estas piedras espirituales? Después de pensarlo un rato, Xuan dijo: quiero dárselos a mamá. Los 3 guardaron silencio y luego juntaron sus piedras espirituales, en total más de 30. Cuando llegaron a casa, ya era un poco tarde, la tía Meng estaba calentando la comida y al verlos, no pudo evitar quejarse. Todo el día no sabía a dónde te habías ido, ni siquiera me molesté en comer, lo he recalentado varias veces. Dao le entregó la bolsa de almacenamiento. La tía Meng lo tomó, sintiendo su sorprendente peso y preguntó confundida: ¿qué es esto? Al abrirlo, encontró más de 30 piedras espirituales brillantes. La tía Meng se quedó desconcertada. Mamá, ganamos estas piedras espirituales cazando monstruos, por favor tómalas, dijeron. A la tía Meng le tomó un momento volver a sus sentidos, mirando a los 3 niños que habían crecido ante sus ojos, sus lágrimas brotaron en un instante. Se sintió gratificada, quiso sonreír, pero las lágrimas aún corrían por su rostro. Había derramado muchas lágrimas en su vida, todas saladas y amargas, pero las de hoy eran lágrimas de alegría. Capítulo 122. Después, cada vez que Dao y sus 2 compañeros tenían tiempo libre, Mohuá los acompañaba a las montañas para cazar bestias monstruosas usando formaciones trampa. Dividirían las piedras espirituales después de matar a las bestias monstruosas, y Mohuá también podría extraer sangre de monstruo. Aunque Dao y los demás estaban felices, también estaban algo preocupados y le dijeron a Mohuá: si hacemos esto,
Solo matando a las bestias monstruosas gravemente heridas y sin enfrentarlas directamente, nuestras habilidades taoístas no se debilitarán cada vez más. Mo Hua respondió, a esto se le llama alimentar la guerra a través de la guerra. Primero, caza bestias monstruosas y obtén piedras espirituales, luego aumenta tu cultivo. Una vez que tu cultivo sea más alto, no será demasiado tarde para considerar enfrentamientos directos. Mo Hua los miró y dijo, todavía somos jóvenes y luchar contra las bestias monstruosas es inherentemente desventajoso para nosotros. Si no pensamos en tácticas, solo podemos terminar muertos. Dao y sus compañeros asintieron una y otra vez en señal de acuerdo. Así, los tres siguieron los métodos diseñados por Mo Hua para la caza de monstruos, volviéndose más familiares y más sincronizados con el tiempo. Cuando se enfrentaban a las bestias monstruosas, ya no perdían la compostura por miedo como antes. Sin embargo, después de matar a varias bestias monstruosas, todavía sucedió algo inesperado. Un día, rodearon a un perro que escupía fuego, tan alto como un hombre, con lengua y ojos rojos. Después de una docena de intercambios, el perro escupidor de fuego recibió un golpe de la espada de Xuangu, pero encontró una abertura, un destello de su figura, y escapó del cerco de Dao y sus compañeros. Este perro escupidor de fuego estaba en el pináculo de la fase intermedia de las bestias monstruosas y estaba cerca de la fase posterior, por lo que el daño causado por la formación de fuego de tierra no fue tan severo en él como lo fue en otras bestias monstruosas. Después de escapar a 3 metros de distancia, el perro escupidor de fuego miró con ojos rojos, aparentemente comprometido a recordar a Dao y sus compañeros, y luego se giró para irse. A mitad de camino, su nariz se movió y de repente notó que Mo Hua se escondía detrás de unas rocas cercanas. Con el refinamiento de I de Mo Hua en la quinta capa, su nivel de cultivo no era alto y su I de sangre era débil. Los ojos del perro escupidor de fuego brillaban con una luz roja y su boca con colmillos dejaba al descubierto su saliva chorreante, que apestaba a sangre. Se dio la vuelta y cargó directamente hacia Mo Hua. Dao gritó con urgencia, Mo Hua, corre. Mo Hua se congeló por un momento. Pero el perro que escupe fuego ya había volado detrás de él, mordiendo con fiereza con sus mandíbulas abiertas. En los ojos del perro escupidor de fuego había un brillo cruel y excitado, pero cuando sus mandíbulas se cerraron de golpe, no probó ni la dulce sangre ni la deliciosa carne que esperaba. Había mordido el aire vacío. Mo Hua ya estaba parado a una docena de pies de distancia, luciendo algo tenso, pero no en pánico. El perro que escupe fuego tenía una expresión perpleja ya que no podía entender cómo el joven cultivador había evadido su ataque. Dao y sus compañeros lanzaron un fuerte grito mientras se precipitaban desde lejos. El perro que escupe fuego, con una mirada desdeñosa en sus ojos, saltó y cargó hacia Mo Hua con una velocidad aún mayor. Era solo una distancia de 3 metros y la cubrió en un instante. Sus garras atacaron los órganos vitales de Mo Hua y, a sus ojos, el joven cultivador no tenía dónde esquivarlo. Sin embargo, Mo Hua retrocedió un paso sin previo aviso, con su cuerpo ligero y sereno, evitando fácilmente el golpe. El perro escupidor de fuego quedó aturdido momentáneamente mientras Mo Hua aprovechó la oportunidad para retroceder otros 30 pies, su mirada tranquila e incluso un poco burlona. Este rastro de burla enfureció al perro escupidor de fuego, sus ojos brillaron rojos y su pelaje se volvió carmesí hasta que las llamas ardieron alrededor de su cuerpo. Cuando el perro escupidor de fuego estaba realmente furioso, todo su cuerpo se incendiaba en llamas. No es bueno. Dao y sus compañeros estaban a mitad de camino cuando vieron esto y se sorprendieron. El enfurecido perro escupidor de fuego, como una llamarada, cargó directamente hacia Mo Hua con mayor velocidad, y también estaba bañado por un furioso poder demoníaco. Este tipo de llama, formada por el poder demoníaco de las bestias monstruosas, podía erosionar la carne de un cultivador, quemar su poder espiritual e incluso destruir sus meridianos. Una vez que entraba en el cuerpo, era difícil de erradicar. La expresión de Mo Hua también se volvió seria mientras empujaba su sentido divino al límite, percibiendo la trayectoria del perro escupidor de fuego, mientras que simultáneamente estimulaba su poder espiritual, realizando el paso de agua. Por cada paso que avanzaba el perro escupidor de fuego, Mo Hua retrocedía un paso. Con cada ataque que realizaba el perro escupidor de fuego, Mo Hua lograba escapar por los pelos, su forma fluía como el agua, etérea y esquiva. Después de varios ataques, Mo Hua parecía estar en grave peligro, pero permaneció ileso. Dao y sus compañeros observaban con el corazón palpitante y la boca abierta. ¿Qué tipo de técnica de movimiento era esta? Volviendo a la realidad, los tres se dirigieron inmediatamente hacia Mo Hua.
Después de varios ataques fallidos, y viendo que Dao y sus compañeros se acercaban, el perro escupidor de fuego llevó su poder demoníaco al extremo, haciendo que las llamas ardieran aún más ferozmente en su cuerpo. Miró a Mo Hua con una luz feroz brillando en sus ojos. En un instante, Mo Hua adivinó que estaba preparado para luchar hasta la muerte. Mientras lo matara y devorara su carne y sangre para reponer su de sangre, podría seguir enredado con Dao y los demás, o al menos, retirarse con facilidad. La mirada de Mo Hua se agudizó mientras recogía la técnica de bola de fuego entre sus dedos. A esta distancia, fue suficiente para que Mo Hua lanzara la técnica de bola de fuego, pero no sabía qué tan efectiva sería contra la bestia monstruo. Sin embargo, antes de que Mo Hua pudiera lanzar la técnica de la bola de fuego, un cuchillo descendió del cielo y atravesó al perro escupidor de fuego, clavándolo firmemente al suelo. El perro escupidor de fuego luchó varias veces y las llamas de su cuerpo se disiparon gradualmente. Finalmente, dejó de respirar, pero la ferocidad permaneció en sus ojos. Mo Hua se sorprendió y, al mirar hacia arriba, vio a Mo San parado solo en una roca distante, con el rostro tan inmóvil como el agua. Un escalofrío se instaló en el corazón de Mo Hua. Todo había terminado, había entrado secretamente en la montaña y su padre lo había descubierto. Mo Hua no se lo había contado a sus padres porque tenía miedo de que se preocuparan y, al mismo tiempo, sabía que no estarían de acuerdo con que entrara en la Gran Montaña Negra. Aunque la Gran Montaña Negra era peligrosa, uno no podía evitarla durante toda la vida. Con minuciosa preparación y precaución, Big Black Mountain no era un lugar de muerte segura. Mo Hua sabía que sus padres se enterarían tarde o temprano, pero no esperaba que lo descubrieran tan pronto. Su plan de cazar bestias monstruosas en la Gran Montaña Negra apenas había comenzado. Mo Hua suspiró, comprendiendo finalmente el sabor de una empresa que fracasa antes de estar a medio camino. Mo San no dijo mucho, pero su complexión claramente no se veía bien. Mo Hua se sintió aprensivo, e incluso Dao y los demás no se atrevieron a respirar demasiado fuerte. Después de haber acabado con el perro que escupe fuego, Mo San le pidió a Dao y a los demás que regresaran a casa primero. Tío Mo, no culpes a Mo Hua. Fuimos nosotros, dijo Xuangu débilmente. Muy bien, muchachos, iré a casa, dijo Mo San suavemente. Nadie conoce a un niño mejor que sus padres. Aunque Mo Hua era joven, era inteligente y decidido. Aunque Dao y los demás eran mayores, cuando jugaban juntos, el que tomaba las decisiones era sin duda Mo Hua. Cuando iban a las montañas a cazar monstruos, no había necesidad de pensar, debió haber sido Mo Hua quien los convenció. Mo San suspiró. Quería regañar a Mo Hua, pero no sabía qué decir. Después de que el padre y el hijo regresaron a casa, comieron en silencio. El rostro de Mo San era severo y no dijo nada. Mo Hua también mantuvo la mirada y la nariz fijas en su propio plato y comió obedientemente. Liu Rua miró a Mo San con una expresión perpleja y luego con curiosidad a Mo Hua. Después de la comida, justo cuando Mo San estaba a punto de hablar, Liu Rua dijo, War, vuelve a tu habitación y lee tus libros. Las palabras de Mo San se quedaron atrapadas en su garganta y se detuvo por un momento. Mo Hua se sintió aliviado y, con una mirada de agradecimiento hacia su madre, regresó rápidamente a su habitación. Entonces Liu Rua preguntó, ¿qué pasó? Mo San suspiró y le contó sobre su encuentro con Mo Hua en la Gran Montaña Negra. Liu Rua se sorprendió, War es tan atrevido. Sí, siendo Big Black Mountain tan peligrosa, si algo le hubiera pasado. Mo Shan frunció el ceño y habló, su expresión llena de miedo retrospectivo. Entonces, ¿qué planeas hacer al respecto?, preguntó. Después de pensarlo un rato, Mo San dijo. Por lo que pude ver a la distancia, War no entró en la Gran Montaña Negra por curiosidad o por diversión. Parece que tenía un plan real. Y la forma en que se dedicó a la caza de monstruos fue muy sistemática, estableció formaciones trampa, dejando el trabajo final a Dao y los demás. Todo estaba meticulosamente planeado, incluso más minucioso y cauteloso que algunos cazadores de monstruos experimentados. Pero en un lugar como Big Black Mountain, no se trata del miedo a una posibilidad entre 1.000.000, sino del miedo a esa única posibilidad que podría ocurrir. Nadie sabe qué peligros puede encontrar. Mo San continuó con tono firme, no lo culparé esta vez, pero no puede volver a ir a la Gran Montaña Negra de nuevo. Liu Rua pensó por un momento, suspiró, tomó la mano de Mo San y dijo suavemente. Debes saber que nosotros, como padres, no podemos acompañar a War toda la vida. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.